Bienvenidos de nuevo a Mundo Shonen. Hoy traemos una nueva historia que les va a encantar. A la deriva. Naruto es muchas cosas. Problemático, salvaje, impredecible, aventurero, indomable, único. Pero ser impredecible tiene una ventaja. Nadie sabe lo que hará a continuación. Un giro inesperado, un destino incierto y un Naruto completamente distinto. Y sí, habrá Naruto Harem. Así que no olviden suscribirse, dejar su like y seguirnos en nuestras redes que están en la descripción. Capítulo 12. Naruto. A la deriva. Rompiendo todas las reglas. Mientras tanto, abajo en la playa, había sido un día muy extraño para Isaribi hasta el momento y, sorprendentemente, también había resultado ser uno de los días más agradables que podía recordar. Al principio, la mañana comenzó como cualquier otra. Se despertó sola en su pequeña choza en la playa, mirando con desprecio al sol y al aire frío que la esperaba. Mientras se preparaba el desayuno y hacía planes para las horas que la esperaban, no esperaba más que disgustos, incluso cuando salía a nadar en busca de peces, erizos y calamares. Sin embargo, todo eso cambió cuando Naruto llamó a su puerta. Al principio, su presencia le resultó inquietante y desagradable, pensando que no era más que otro chico de la aldea de la isla que venía a tirarle piedras y acosarla. Pero, después de entrar a la fuerza, no mostró nada más que un interés y un cuidado genuinos por ella. Había sido una experiencia desconcertante, pero aunque ella se sentó con él y dejó su cuerpo expuesto a los ataques, él no se aprovechó de ello. Todo lo que hizo fue sentarse con ella, preparar la comida y hablar con ella, aprovechando el tiempo que pasaron juntos para conocerla. Las sonrisas que le dedicó y las risas que compartió fueron genuinas. Había sido una grata sorpresa para la buceadora de cabello morado. Nadie había intentado acercarse a ella o actuar de esa manera con ella antes. Diablos, ni siquiera las personas para las que trabajaba encontraban agradable su presencia con ellos, incluso el hombre que la hizo así. Siempre la trataba como un activo y se burlaba de ella de manera desagradable a través de su sonrisa burlona. Naruto, sin embargo, su sonrisa era gentil y no tenía miedo de estar con ella. Pasar esa hora con él había sido una experiencia realmente agradable, incluso sabiendo que era un Jinchuriki y que él sabía que habían experimentado con ella. Cuando llegó el momento de separarse, Isaribi no pudo pensar en nada más que en la sonrisa de ese chico y esperaba que estuviera bien. Iba a perseguir a Gato directamente en su territorio, por lo que había motivos para estar preocupados. Espero que no haga nada imprudente, pensó Isaribi mientras caminaba de regreso a su choza junto a la playa con una bolsa de almejas sobre el hombro. Al ver cómo había reaccionado al nombre de ese hombre, se preguntó si Naruto realmente estaría bien. Al regresar a casa, la buceadora metió inmediatamente las almejas en el congelador y pensó en sacar la carne más tarde. Una vez hecho esto, se puso a limpiar el lugar y a comprobar si quedaba algo de guiso, y lo guardó para el día siguiente. Sin embargo, mientras se movía por la choza y reorganizaba el resto de sus pertenencias, alguien llamó a la puerta y levantó la vista sorprendida. Cansada como siempre, se acercó a la puerta y se apoyó en ella. En cuanto su oído tocó la superficie quebradiza, una voz habló: «Soy yo, Isaribi». La adolescente se apartó lentamente, abrió la puerta y miró hacia arriba para ver a un hombre con bata blanca, túnica y pantalones morados, cabello claro atado en una cola de caballo, nariz grande y ojos pequeños que le sonreían burlonamente. La sombra que proyectaba era espeluznante, pero no afectó a Isaribi en absoluto. Ella simplemente se quedó parada en el lugar, justo allí en la entrada de su casa, y miró al hombre con fría indiferencia. «Amachi, ¿qué pasa?». El hombre inclinó la cabeza hacia ella a modo de saludo. «El enviado de Orochimaru-sama ha llegado. Está aquí para inspeccionar las instalaciones y recibir un informe completo sobre nuestro progreso actual». Isaribi parpadeó, pero su expresión permaneció inmóvil. «¿Necesito estar allí?». El visitante exige que todo el personal de esta rama de la división de investigación esté presente para una evaluación completa. Usted sabe lo importante que es nuestro trabajo para nuestro amo. Todos los agentes, sin importar cuán grandes o pequeños sean, deben cooperar plenamente, afirmó Amachi con autoridad en su voz. Estoy seguro de que comprende lo importante que es nuestra línea de investigación. Isaribi bajó la mirada pensativamente y se tomó un momento para reflexionar sobre el asunto antes de volver a mirar hacia arriba. ¿Qué pasa con la cirugía que me prometiste? Sus ojos se fruncieron mientras le preguntaba esto.
Dijiste que si trabajaba para ti un poco más de tiempo podrías arreglarme. Quiero volver a ser como era antes. Quiero poder lucir normal nuevamente. Ya casi estoy ahí, cariño. Es solo cuestión de tiempo antes de que la solución a tu estado actual se revele a través del código y pueda realizar los cambios necesarios para que tus transformaciones sean perfectas, afirmó Amachi, dándole una sonrisa tranquilizadora. Luego se alejó y se giró hacia la puerta. Te lo prometo. Ahora ven. Kimimaro-san nos está esperando en el salón principal. Y Saribi, que todavía no estaba convencida de los avances del ninja médico en su situación, hizo lo que le indicaron y lo siguió. Después de asegurarse de que su choza estuviera cerrada con llave, siguió a su cuidador por la playa hacia los acantilados, con las manos a los costados y una mirada inexpresiva en el rostro. Mientras caminaba, Isaribi volvió su mirada hacia la isla, fijando sus ojos en los bosques de las tierras altas donde un brillo preocupado brilló en sus ojos. Naruto. Mientras tanto, siguiendo de cerca el paradero de su compañera de cuarto, Tayuya acababa de llegar al distrito principal de servicios postales, a varias cuadras de donde se había topado con Shikamaru y Choji. De pie en uno de los muchos edificios donde se realizaban el procesamiento y el archivo, la kunoichi pelirroja estaba agachada sobre la línea del techo de la pagoda que proporcionaba cobertura a los muchos carruajes que se encontraban debajo, y miraba hacia abajo, hacia el pequeño agujero que habían perforado en él. La chica pasó la mano por las baldosas agrietadas y levantó una ceja ante el inusual añadido a la estructura antes de dejarse caer. Cuando aterrizó en el aparcamiento de abajo y se puso de pie, vio a un ninja mensajero vestido con un uniforme verde que pasaba con un bloque en la mano comprobando los números. Cuando se acercó, Tayuya le hizo un gesto con la mano. Discúlpeme. El empleado levantó la vista sobresaltado. Ah, ¿sí? ¿Cómo puedo ayudarte, señorita? Tayuya señaló el suelo en el que estaba parada. ¿Podrías decirme qué carruajes han estado estacionados en este espacio en los últimos días? El cartero sorprendido frunció el ceño y se volvió hacia la chica que estaba parada en la sección debajo de la pasarela. Muchos carruajes pasan por aquí todos los días, señorita. Tal vez deba ser un poco más específica. Tayuya frunció el ceño y señaló el agujero en el techo. Supongo que esto no estaba aquí antes. Tras su gesto, el shinobi mensajero negó con la cabeza al mirar el enorme agujero. No. No lo fue. Acabamos de contratar a un equipo Genin para que venga a arreglarlo mañana. Entonces, ¿te importaría decirme cuándo se hizo el agujero? Yo diría que en los últimos 2 días, respondió el shinobi mensajero, deslizando su portapapeles bajo su brazo mientras entablaba conversación con la chica. Kazuki lo notó durante su turno y se lo informó al jefe. Hemos cerrado este espacio por la seguridad de los vagones de transporte y sus mercancías hasta que lo reparen. Necesito saber cuál era el último carruaje que pasó por aquí cuando notó este agujero y hacia dónde se dirigía, afirmó Tayuya, colocando las manos en las caderas. Creo que puede que llevara un pasajero no registrado a bordo. Sorprendido por esta declaración, el mensajero shinobi miró hacia el agujero y luego volvió a mirar a la chica un par de veces. Después de lo cual asintió con la cabeza y se dirigió a buscar el manifiesto. La pelirroja esperó pacientemente y examinó el área, comprobando todos los demás carros y carretas que la rodeaban antes de que el hombre regresara con la información varios minutos después. Hojeó las hojas antes de detenerse en el formulario del día en que surgió el problema del agujero en el techo. Lo leyó rápidamente, se detuvo en el último número de cliente que debía registrarse y volvió a centrar su atención en su consultante. El último carruaje que pasó por aquí era un vehículo tirado por caballos, conducido por un hombre llamado Kenta. Estaba haciendo una entrega de piezas mecánicas y herramientas al país de las olas para Gato Shipping and Transport, la empresa mundial propiedad del magnate multimillonario Gato. Estoy seguro de que has oído hablar de él. El corazón de Tayuya dio un vuelco al oír ese nombre. Con los ojos muy abiertos por el horror y mirando hacia abajo en estado de shock, la chica pasó el siguiente minuto en silencio preguntándose a qué clase de infierno se estaba metiendo Naruto. No importaba si era por su voluntad o no, el chico seguía siendo transportado allí. A partir de la evidencia y el daño causado al techo, rápidamente se hizo evidente que su amigo podría haberse lastimado y haber terminado en la parte trasera de un carruaje. Aunque parecía imposible, Tayuya había escuchado muchas veces la historia de cómo Naruto terminó en la tierra del Gran Río antes, por lo que no era una exageración creer que lo mismo le pudo haber sucedido nuevamente a la rubia. Se frotó la frente con preocupación y miró hacia otro lado con frustración. Maldita sea, imbécil. ¿Qué mala suerte tienes?
Cosas como esta no le pasan solo a la gente normal. Lamentablemente, Naruto no era una persona normal. Era una persona fantástica y un imán para los problemas. ¿Eh? Señorita, exclamó el ninja mensajero, aclarándose la garganta y llamando de nuevo la atención de la muchacha. ¿Está bien? Tayuya esbozó una sonrisa y se la lanzó al hombre en todo su esplendor divertido. Oh, sí. Estoy muy bien. Luego le hizo una reverencia en agradecimiento. Muchas gracias por tu ayuda. Dicho y hecho eso, la pelirroja salió corriendo del muelle de carga y comenzó a regresar a su apartamento, dejando atrás a un asustado shinobi jefe de correos. Ahora que sabía lo que había pasado y dónde podría haber ido Naruto, ahora sabía qué tenía que hacer a continuación. Ella solo esperaba que con toda su demora no fuera demasiado tarde. Algún tiempo después, de vuelta en Ola. Dentro de la pequeña casa situada en un muelle junto a una gran ensenada, se podía ver a una joven de pelo largo azul, delantal y blusa rosa con ribetes rojos de pie junto al fregadero de la cocina, lavando los platos del almuerzo del día. Tarareando una suave melodía mientras continuaba con su tarea a un ritmo pausado, hizo una breve pausa mientras lavaba los platos para mirar hacia el pasillo que conducía al comedor. Inari, ¿quieres ayudarme a colgar la ropa cuando termine aquí? Su voz resonó por toda la casa hasta el otro extremo, tras lo cual esperó pacientemente una respuesta. No tuvo que esperar mucho. Claro, mamá. Bajó enseguida, respondió la voz de un niño pequeño en el piso superior. Radiante, la mujer de la casa volvió a su trabajo. Repasó sin esfuerzo la pequeña pila de platos sucios y la olla. Cuando llegó el momento de limpiar la última taza del estante y estaba a punto de dirigirse a la lavandería para continuar con su siguiente tarea, una eventualidad repentina echó por tierra todos los planes que tenía a partir de ese momento. El sonido de lo que al principio creyó que era una tormenta golpeó contra la parte trasera de su casa. La mujer jadeó de horror y se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo una fuerza invisible derribaba toda la sección de la pared del otro lado de la habitación. Momentos después de que la barrera al costado del comedor se derrumbara hasta el suelo y formara una pila de madera inútil, la luz del mundo exterior entró a raudales para revelar una figura oscura de pie al otro lado, con una capa negra con nubes rojas sobre ella. Después de entrar por la entrada recién hecha, se escuchó un fuerte golpe cuando el intruso apoyó su arma contra su hombro y suspiró con fastidio. ¿Por qué carajo ese idiota arrogante de Kakuzu me encarga esta tarea de mierda? Cuando termine con mi parte, le diré lo que pienso. La voz de Idan llenó el aire mientras apartaba los escombros de una patada y entraba en la cocina. Mirando a su alrededor exhausto, sus ojos se posaron en la mujer sorprendida que estaba de pie junto al escritorio de la cocina. Está bien, acabemos con esta mierda. ¿Eres la hija del constructor de puentes, Tsunami? Por favor, di que sí. Esperaba no haber entrado en la casa de alguna persona al azar. De nuevo, si así fuera, esta sería su tercera casa hoy. La mujer intentó retroceder, pero no pudo debido al mostrador que tenía detrás. Mirando a izquierda y derecha, vio que no había ningún lugar al que pudiera correr o escapar, así que cuando vio al hombre intimidante con la hoz atada a un cable largo avanzar y de repente patear la mesa del comedor, supo que estaba acorralada. Tsunami soltó un grito de terror y se desplomó en el suelo. Segundos después de su caída, un ruido de pasos en la escalera del pasillo atrajo de repente la atención de todos hacia la entrada de la cocina, donde vieron aparecer el rostro de un niño pequeño. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Inari, pero se quedó paralizado cuando vio al hombre con el arma enorme que se alzaba sobre su madre. El adolescente se puso rígido y miró al intruso con una expresión de puro terror. Idan alzó una ceja mientras miraba por encima del hombro al recién llegado. Un chico vestido con una camisa amarilla, tirantes verdes y un sombrero de rayas azules y blancas. Ah. Así que tú debes ser el mocoso. Los ojos de Tsunami se abrieron aún más cuando vio a su hijo. No vengas. Huye, Inari. Al oír esto, Idan sonrió ampliamente mientras observaba al niño. Esto es perfecto. Ambos están aquí. En ese caso. El miembro de Akatsuki se quitó la guadaña del hombro y golpeó una de las hojas contra el suelo, dio un paso atrás y miró con confianza a los dos. ¿A cuál de ustedes voy a tomar como rehén? Rehén. Inari comenzó a encogerse detrás del marco de la puerta. Sin embargo, al mirar alrededor de la habitación y ver lo que el hombre había hecho con la pared de su casa, tanto él como su madre supieron al instante que una barrera de madera y yeso no impediría que esa arma suya los atravesara.
Todo lo que el joven pudo hacer en ese momento fue temblar y gemir de miedo mientras miraba a la malvada figura, que comenzó a señalar entre ellos una y otra vez mientras murmuraba Endi, Meendi, Mindi, Moe. Oh, no. Cuando su dedo finalmente se posó sobre la mujer en el suelo, la emoción de Ethan aumentó. Así que la muchacha gana el sorteo después de todo. Es una pena. Tenía muchas ganas de ver tu lindo cuerpecito dibujado y descuartizado en la pared. Habría sido una obra maestra. Después de observar a la mujer, el asesino se volvió lentamente hacia el niño, y una sonrisa asesina apareció en su rostro cuando vio que el niño estaba paralizado por el miedo. Parece que tendré que conformarme con la descendencia. Ethan se dirigió hacia el chico, arrastrando su guadaña de triple filo por el suelo de madera y haciendo un corte en la superficie. Cuando el hombre cerró la distancia entre ellos, Inari salió de su estado de terror y comenzó a retroceder, solo para detenerse contra la pared detrás de él. Al ver que su hijo no podía moverse y que el peligroso agresor avanzaba hacia él, Tsunami reaccionó instintivamente. Se inclinó hacia adelante presa del pánico. «No te atrevas a ponerle un dedo encima», gritó, deteniendo a Ethan en seco y haciendo que la mirara con enojo. «Si lo tocas, me morderé la lengua y me suicidaré». De pie en el marco de la entrada del pasillo, a unos pocos metros de su presa, Ethan, de aspecto serio, consideró las palabras que le gritaban por un momento. Volvió a mirar al mocoso y vio que el niño miraba con miedo a su madre, negando con la cabeza en silencio. Después de un minuto de silencio, en el que el miembro de Akatsuki reflexionó profundamente sobre su debacle, se burló divertido y asintió con altivez hacia la mujer. «Como si me importara que te suicidaras por tu hijo». «Esa mierda no funciona conmigo», exclamó Ethan, para horror de Tsunami. Levantó su guadaña del suelo y la sujetó firmemente con una sola mano. «A la mierda. Si a Kakuzu no le pagan un tercio del trabajo, que se enoje». De todos modos, era un trabajo de poca monta y hacía años que no mataba a nadie. Iba a saborear este. Ethan se acercó y se puso al alcance del niño que miraba aterrorizado al hombre mientras levantaba su arma hacia un lado y la sostenía paralela al suelo. La sonrisa en el rostro del miembro de Akatsuki se hizo aún más prominente cuando imaginó las chuletas que iba a hacer con el joven que estaba debajo de él. «Comenzaré por separar tu cabeza de tu cuello y luego seguiré hacia abajo». Cuando los ojos de Inari se abrieron de par en par, Tsunami se puso de pie de un salto. «Basta». «No», gritó al ver a Ethan levantar su arma y blandirla. Sin embargo, justo antes de que el asesino pudiera apuñalar al niño, fue sorprendido inesperadamente y lanzado al aire en medio del ataque por lo que parecía un árbol que se estrelló contra él con la fuerza de varios elefantes que cargaban. Sin ningún lugar para esquivar y sin tiempo para reaccionar, fue un golpe seguro. El enorme objeto atravesó la cocina con el miembro de Akatsuki aplastado contra él, destrozando el piso y el techo antes de volar directamente hacia la entrada que el aspirante a asesino había formado antes. La salida de Ethan con el trozo de naturaleza en el aire abrió un agujero aún más grande en la casa de madera antes de que él y el árbol volaran en espiral por el muelle, sobre el agua durante unos 100 metros, antes de estrellarse en el lago en un chapoteo espectacular. La torre de agua que se elevó al aire fue como una carga de profundidad que explotaba, un momento que duró solo unos segundos antes de volver a asentarse en el azul tranquilo. Inari y Tsunami quedaron atónitos al ver que un enorme roble, con raíces y todo, literalmente acababa con el asesino. Miraron en la dirección de donde había venido para ver exactamente qué había sucedido. Cuando lo hicieron, ambos se sorprendieron al ver que su pasillo, así como su amada casa, prácticamente habían sido cortados por la mitad por el objeto que había sido lanzado a través de él. No solo había salido por una pared, sino que había comenzado por una en el frente, avanzó por el pasillo, al mismo tiempo que arrastraba tejas, escombros y ramas, y prácticamente había tirado al suelo todo lo que se encontraba en su camino antes de eliminar al antagonista en cuestión. Parecía que el árbol había sido arrancado del borde del bosque, a solo unos metros de su casa. A pesar de todos los daños y del hecho de que había sido un árbol arrojado contra el hombre, aún así había sido un buen disparo. Mientras los dos miembros de la familia permanecían en su lugar y cuestionaban la falta de sentido físico detrás del repentino desarrollo, fueron inesperadamente sacados de su ensoñación por una figura naranja que descendió del techo destruido y aterrizó entre ellos. Poniéndose de pie, el recién llegado de cabello rubio sonrió mientras miraba a la madre y al hijo. ¿Están bien ustedes dos?
Tsunami, de rodillas, asintió en silencio en respuesta, al igual que Inari, solo que su respuesta vino acompañada de escalofríos y sudores. Bien, suspiró Naruto, mirando hacia el gran agujero que había hecho en la pared del edificio, así como el agua del lago que podía ver asentarse en la distancia. Después de examinar los resultados de su salvada cercana, el chico miró hacia arriba para continuar con la revisión de su ataque, silbando cuando captó una buena foto del cielo asomándose a través del enorme hueco en el techo. Maldita sea. Eso funcionó mejor de lo que pensé. ¿Qué fue eso? ¿Cómo? ¿150 millas por hora? Mierda. Lo siento por eso, sonrió a la mujer que todavía lo miraba boquiabierta, al mismo tiempo que señalaba ciegamente la sección en ruinas sobre él mientras pedazos del techo comenzaban a desmoronarse a su alrededor. Puedo arreglar eso. Antes de que Tsunami pudiera decir nada, de repente sintió que algo pequeño la atacaba y parpadeó sorprendida cuando vio que su pequeño Inari se había levantado de su lado de la habitación y saltó hacia ella en un fuerte abrazo. Sintiendo que él comenzaba a sollozar con su abrazo, la madre sonrió y le devolvió el abrazo con alegría mientras ella también comenzaba a llorar en silencio. Naruto observó a la pareja reunirse después del impactante conflicto con una cálida sonrisa, dándoles todo el tiempo que necesitaban para recuperar el rumbo hasta que vio a la mujer mirándolo con ojos llenos de lágrimas unos minutos después. Inari también miró a su alrededor y lo miró, tanto la madre como el niño parecían aliviados y agradecidos por sus acciones salvadoras. Gracias, murmuró Tsunami. El Jinchuriki sonrió alegremente. Está bien. Me alegro de haber podido golpear al tipo antes. Luego se detuvo y abrió mucho los ojos antes de que su cabeza se dirigiera bruscamente hacia el agujero por donde había salido el árbol. Una sensación desagradable que se extendió por el aire atrajo rápidamente la mirada de Naruto hacia el área de la perturbación. Confundidos por la respuesta de sorpresa de su salvador, tanto Tsunami como Inari miraron en la dirección en la que él lo hizo. Al mirar a través del agujero, los dos civiles también retrocedieron horrorizados e incrédulos cuando, en la superficie del lago, cerca de la misma zona en la que había caído el árbol, vieron el cuerpo empapado de Idan levantarse de las profundidades de la ensenada para pararse sobre las suaves olas como si estuviera parado sobre tierra firme. Empapado en agua y con sangre goteando por la comisura de su boca, el asesino que había estado sumergido anteriormente se hizo crujir el cuello mientras sostenía firmemente su guadaña a un costado. Escupiendo los fluidos de su boca, fijó su mirada más amenazadora en la casa que se encontraba a 100 metros de distancia y gruñó al trío sorprendido que podía ver dentro. Eso dolió, pequeño imbécil, gruñó Idan, adivinando que había sido el chico de cabello rubio recién llegado el responsable de enviar un roble de 20 metros de altura a volar por la casa y directo hacia él como un camión de 18 ruedas en una autopista. Si bien ese fue quizás uno de los mejores disparos que alguien le había dado en toda su carrera como un shinobi invencible, el hecho de que surgiera de la nada hizo que el impacto fuera aún más potente de lo que había sido. Su cabeza todavía zumbaba por una conmoción cerebral. No está bien. Casi me ahogo bajo ese enorme hijo de puta. ¿Sabes lo que se siente ahogarse? Apesta. Los ojos de Tsunami e Inari estaban muy abiertos por el miedo, pero no tanto como los de Naruto mientras miraba boquiabierto al hombre en el lago. ¿Qué demonios? El Jinchuriki simplemente no podía comprenderlo. ¿Por qué no está muerto todavía? Puse suficiente poder detrás de ese árbol para convertir cada hueso de su cuerpo en grava. Sacudiendo la cabeza, el rubio miró fijamente su estómago. Bola de pelo. ¿Estás viendo esto? La boca del Kyuubi también estaba abierta desde donde estaba acostado, viendo, todavía, trabajando en creer. Idan se encogió de hombros y levantó la cabeza con una mirada asesina fija en la familia, una expresión que pronto se unió a una sonrisa. Acabas de gastar tu única oportunidad contra mí. Ahora me temo que voy a tener el placer de matarlos a los tres uno por uno, empezando por el idiota de pelo rubio que pensó que era divertido tirarme un maldito árbol encima. Con esa amenaza, salió disparado de su lugar y corrió a través del lago hacia ellos. Joder. ¿Qué tan rápido era este tipo? Los tres reaccionaron alarmados. Naruto actuó con rapidez, tiró de la manga de su brazo derecho y la arrojó hacia adelante. Se escuchó el chasquido de una pistola de aire comprimido y un grupo de fuegos artificiales brillantes volaron hacia la figura que se acercaba rápidamente. El asaltante de cabello plateado miró hacia arriba para ver los proyectiles llamativos convergir sobre él antes de acribillarlo repetidamente con disparos aturdidores.
Las brillantes explosiones de destellos se estrellaron contra Idan una y otra vez, haciéndolo tambalearse hacia atrás y haciendo que el hombre agitara frenéticamente su guadaña frente a él en un intento de protegerse del aluvión. Fue en vano. Eran tan pequeños y livianos que era como intentar golpear partículas de polvo. ¡Ah! ¿Qué carajo? ¡Ay! ¡Maldita sea! Fueran lo que fuesen, picaban como una perra. Mientras Idan era empujado hacia atrás por la lluvia de bengalas, Naruto voló a través de sellos de mano antes de apuntar su mano derecha hacia adelante, un remolino de humo blanco apareció frente a su palma abierta. Futón. Orochi. Liberación de viento. Viento que sopla desde las montañas. Tan pronto como cantó esas palabras, el humo frente a sus palmas se expandió hacia afuera a un ritmo alarmante. Lo que siguió fue equivalente a una bomba masiva que estalló en forma de vientos huracanados y nubes de humo, que estallaron en todas direcciones y consumieron todo a su paso. Idan pudo mirar hacia arriba justo a tiempo para ver anillos de nubes blancas y grises dispararse en el aire como una bomba nuclear explotando, antes de ser golpeado por la gruesa pared de humo a nivel del suelo. Los vientos huracanados que impulsaban el smog hacia él lo derribaron y lo hicieron dar volteretas por el agua antes de que finalmente se detuviera. Se protegió con los brazos mientras las olas de nubes y los fuertes vientos se estrellaban contra él, su entorno se consumió en nada más que gris y blanco. «Maldito seas, pequeño bastardo», gritó Idan, cortando las nubes con su guadaña y cortándolas lentamente. «No creas que puedes escaparte de mí con esta mierda. Te cazaré, te despellejaré vivo y te usaré como una maldita gabardina». Sin embargo, gracias a la enorme nube en forma de hongo que colgaba en el cielo y que prácticamente cegaba al miembro de Akatsuki en un espacio aéreo que tenía la consistencia de una sopa, el hombre descubriría más tarde, después de 15 minutos de cortar el denso humo, que Naruto, Tsunami e Inari se habían ido hacía tiempo de la casa. Se podría decir que después de que los últimos jirones de nubes se disiparon en el viento y Idan pronto se encontró parado en una casa desierta y en ruinas, no estaba muy contento con el giro no deseado de los acontecimientos. Mierda. Sí. Vamos a decir algo menos que jubiloso. Media hora después, Naruto podía decir honestamente que nunca antes en su vida había corrido tan rápido lejos de una persona, porque lo que sea que haya sucedido en esa casa había sido pura locura. Al principio, el rubio pensó que había aplastado por completo al tipo al que apuntaba con ese árbol que envió a través de la pequeña casa. Claro, alrededor del 30% de ese disparo mortal había sido pura suerte, el resto había sido todo él y el ataque aterrizó justo en el blanco. Nunca fallaba con ese ataque. Nunca. Sin embargo, cuando pareció que el día se había salvado y se había ocupado de uno de los dos mercenarios contratados por Gato, vio cómo el tipo que envió al fondo del lago salía del agua como un zombi y regresaba directamente a él como si el ataque no lo hubiera perturbado en absoluto. Naruto tenía suficiente confianza en sus habilidades para saber cuánta fuerza podía poner detrás de un objeto para matar a alguien. Ese definitivamente habría engrasado incluso a su sensei si hubiera estado limpio y él no lo esperaba, tal como lo que le hizo a ese tipo. Diezmó rocas con árboles volando a esa velocidad. Entonces, ¿cómo en nombre de la taquilla de Davy Jones ese tipo se levantó después de que sus huesos estaban prácticamente destrozados, sus entrañas se convirtieron en un batido y se había ahogado al mismo tiempo? Eso simplemente no era físicamente posible, tanto que ver al tipo que se acercaba a él como un loco después de volver a la vida casi hizo que Naruto se cagara encima. Afortunadamente, tenía el estado de ánimo adecuado para hacer una retirada táctica, y vaya retirada que fue. Llevando a la mujer y a su hijo sobre sus hombros, el niño voló entre los árboles tan rápido como sus piernas le permitieron. Ni siquiera se molestó en mirar atrás porque temía que el bastardo estuviera justo detrás de él. Continuó corriendo hasta que estuvo bien adentro del bosque y varias colinas más allá, cuando finalmente decidió detenerse. No era que estuviera cansado, ni mucho menos. Podría haber mantenido ese ritmo hasta dar una vuelta completa al planeta y algo más. Solo se detuvo porque sus pasajeros le estaban diciendo, mediante un discreto lenguaje de señas, que se sentían muy incómodos por volar hacia atrás entre los árboles a una velocidad superior a la normal y que estaban a punto de perder el control. Naruto se detuvo después de comprobar que no había moros en la costa, tanteando el terreno para asegurarse de que el hombre de cabello plateado no los estuviera siguiendo, y luego los dejó caer a todos en un claro con un arroyo que lo atravesaba y se dispersaron.
Mientras el Jinchuriki se quedó a un lado y recuperó el aliento, la madre y el hijo a quienes había ayudado a salvar estaban de rodillas, jadeando y tratando de recuperar el sentido del equilibrio, y este último hizo todo lo posible por no vomitar. Aparentemente el shock de estar a punto de ser cortado en pedazos por un monstruo no muerto fue demasiado grande para que lo pudiera soportar. Tsunami, sudando como un huracán, miró al rubio que lo miraba fijamente por encima del hombro y hacia el bosque. ¿Quién era ese hombre de ahí atrás? La mirada del Jinchuriki se entrecerró. Un asesino realmente peligroso de un grupo contratado por Gato. Fue enviado a secuestrar a uno de ustedes para usarlo como moneda de cambio contra algún constructor de puentes que le está causando problemas. El rubio miró hacia atrás para ver la expresión atónita de la mujer de cabello azul que lo miraba. Por la expresión de tu rostro, supongo que sabes de quién estoy hablando. Tsunami asintió. Mi padre, Tasuna. Es un arquitecto y diseñador experto, y es el jefe de construcción aquí en el país de las olas. Es más conocido por diseñar y construir algunos de los edificios más nuevos en la aldea principal. Esta noticia hizo que Naruto levantara una ceja. ¿Podrías decirme por qué el idiota más grande de la historia que conozco quiere deshacerse de tu padre? Tsunami se acercó a su hijo, que estaba inclinado, lo rodeó con un brazo y lo abrazó con fuerza cuando él quería consuelo. Si bien tenía una expresión angustiada en el rostro, continuó hablando. Hace años, Gato llegó a esta isla y tomó el control de todos los envíos y la industria aquí en Wave. Cuando tomó el control de todas las rutas hacia y desde el continente, toda la población comenzó a sufrir. La gente se vio obligada a pagar enormes impuestos para realizar cualquier negocio o comprar cualquier producto a través de su empresa. Incapaz de ganar dinero, la gente comenzó a morir de hambre y la isla comenzó a desmoronarse. El ceño fruncido de Naruto se profundizó mientras escuchaba a la mujer hablar, observando cómo mecía a Inari de un lado a otro mientras el niño comenzaba a sollozar nuevamente. Podía decir con seguridad que nunca habían experimentado algo así. Seguro que debieron haber tenido encontronazos con los otros compinches de Gato varias veces antes, pero nadie como ese tipo. Esta fue una experiencia que preferirían olvidar pronto. Para salvar el país de Wave, mi padre comenzó la construcción de un puente hacia el continente. Si logramos conectarnos con el continente, el comercio para la gente se abrirá nuevamente, los aldeanos serán liberados y el imperio de Gato aquí se derrumbará, afirmó Tsunami, mirando al niño con toda la firmeza que pudo mientras le contaba la razón por la que los estaban atacando. Mi padre y su puente son lo único que se interpone entre la muerte de nuestra nación y Gato. Ese monstruo está tan decidido a aferrarse a todo el poder que tiene aquí, que hará cualquier cosa para intentar detenernos. ¿Entonces él intentó pelear contigo muchas veces antes? Preguntó Naruto. Tsunami asintió afirmativamente mientras acariciaba la nuca de su hijo. Y no es la primera vez que intenta quitarle la vida a una persona de nuestra familia. El padre de Inari y mi marido, la mujer abrazó a su hijo aún más fuerte. Un hombre llamado Kaisa era considerado uno de los hombres más fuertes que esta nación haya visto jamás, y era visto por toda la isla como su mayor héroe. Cuando Gato llegó y empezó a apoderarse de todo, se enfrentó a él. Como habló en su contra y luchó contra él, Gato hizo que lo arrestaran y ejecutaran delante de todo el pueblo. Se sacrificó para intentar salvarnos, cerró los ojos mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. Y no se rindió, ni siquiera hasta el final. Decir que esa historia conmovió a Naruto era quedarse corto. El chico parecía haber quedado en estado de shock, pero en realidad estaba asombrado por lo que le habían contado. Miró a la madre y al hijo mientras se abrazaban en el pasto, procesando en silencio en su cabeza la historia de la persona que había peleado con Gato. A partir de ahí, Naruto no pudo sentir nada más que respeto por ese hombre y reconoció sus acciones como una de las más desinteresadas y nobles que había escuchado jamás. Este Kaisa, quienquiera que fuese, había luchado contra Gato para proteger a su gente y proteger su patria. El hecho de que fuera solo una persona hizo que Naruto lo respetara aún más. Diablos, Tsunami no dijo nada sobre que fuera un ninja o una persona capaz de manipular chakra, por lo que Naruto asumió que era solo un aldeano común y corriente con un brazo fuerte, un espíritu fuerte y un buen corazón. Eso lo golpeó profundamente al saber que había gente común por ahí que haría eso. No es de extrañar que su pérdida haya sido tan dolorosa para la familia. No solo era parte de la familia, sino también su ídolo, el héroe de su pueblo y un hombre al que todo el país admiraba. Naruto inclinó la cabeza en señal de comprensión. Lo siento.
Mientras Tsunami abrazaba a su hijo y derramaba algunas lágrimas, el joven que llevaba la gorra y los tirantes levantó la vista del cuello de su madre y miró a su salvador. Cuando vio que la rupia lo miraba, el joven, conmocionado y con lágrimas corriendo por su rostro, sollozó mientras miraba fijamente a los ojos firmes del adolescente. ¿Quién eres tú? Naruto dio un paso adelante, con las manos a los costados. Yo. Al ver que ambos lo miraban, el Jinchuriki se armó de toda la confianza que pudo y sonrió. Solo soy un extraño que está aquí para ayudar. ¿Eres alguien del pueblo? Preguntó Inari, que no había visto a esa persona antes. ¿De dónde vienes? Vengo de una aldea, pero no de esta isla, afirmó Naruto, con la mirada endurecida. Vine aquí desde el continente. Me gustaría decirte exactamente dónde, pero no creo que sea una buena idea. Tanto Tsunami como Inari lo miraron con curiosidad, antes de que la mujer se pusiera rígida. ¿Cómo sabías que Gato envió a ese hombre tras nosotros? Naruto se rascó el costado de la cabeza con ansiedad. Me enteré cuando me colé en su mansión. Estaba escondido en su oficina y me estaba preparando para atacarlo cuando vi a ese tipo y a su compañero entrar, y escuché mientras Gato les daba sus misiones. Aparentemente, tu abuelo no es el único que ese bastardo busca. Hay un par de personas más en esta isla que quiere matar. Tsunami asintió con la cabeza en señal de comprensión mientras Inari lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Estabas tratando de atrapar a Gato? ¿Para matarlo? Naruto lo miró a continuación. ¿Iba a atraparlo y golpearlo hasta dejarlo hecho papilla? Sí. Metió una mano en su bolsillo y frunció el ceño. Si me causara algún problema, probablemente habría hecho algo más que sacarle algunos dientes de la boca. ¿Entonces no le tienes miedo? Preguntó Inari, temblando y empezando a verse aún más preocupada. ¿Por qué? Miren, esta no es la primera vez que he peleado contra ese idiota, y esta no es la primera vez que ha intentado apoderarse de un país entero, informó Naruto, mirando seriamente a ambos. Hace 2 años, Gato intentó tomar el control de un pequeño país en el lejano oeste del continente, la tierra del Gran Río. Levantó un pulgar y se lo clavó en el pecho, poniéndose de pie en toda su altura ante el dúo de madre e hijo. Destruí la presa que construyó allí y lo perseguí fuera del país. Se escapó antes de que pudiera atraparlo y no he visto ni oído nada sobre él durante meses. Pero ahora que descubrí que está aquí, esta vez va a ser diferente. Voy a liberar este lugar de él como lo hice antes y acabar con él para siempre. Tsunami e Inari se quedaron atónitos, mirando al recién llegado mientras este los miraba fijamente con aplomo. La mirada en sus ojos y su rostro no transmitía nada más que confianza, por lo que les era imposible saber si estaba mintiendo o no. Sin embargo, por lo que habían visto antes, cómo se las arregló para derribar a ese hombre y salió corriendo con ellos como si no pesaran nada, era difícil dudar de él, incluso si era un niño. ¿Eres un shinobi? Preguntó Tsunami. Sí, dijo Naruto, dándoles una sonrisa. ¿De verdad vas a intentar salvarnos? Preguntó Inari, mirando a la rubia con asombro. ¿Salvarnos de Gato? Por supuesto que lo soy. Pero ¿no tienes miedo de él? ¿De ese hombre que envió tras nosotros? Preguntó Inari, todavía temerosa de lo que iba a pasar. ¿Cómo puedes enfrentarte a alguien así? Gato era una cosa. Ese hombre era fuerte por el poder que tenía sobre los demás y la influencia que poseía. Pero ese otro tipo era fuerte por otra razón. No solo eso, sino que pudo levantarse y perseguirlos después de ser aplastado y ahogado. Considerándolo todo, el chico rubio que estaba frente a él y que decía esas palabras de seguridad debería haberse quedado mudo de miedo. Pero por alguna extraña razón, no lo era. Naruto sonrió ampliamente. Puede que parezca débil y puede que sea solo un niño descuidado, pero eso no significa que no lucharé. El rubio colocó sus manos en sus caderas mientras le dirigía al joven su mirada más honesta. Quedarse al margen y no hacer nada es inútil. No resuelve nada. Incluso si eres solo una persona contra el mundo entero y hay personas fuertes que se interponen en tu camino, siempre que tengas algo por lo que valga la pena luchar, entonces eso es suficiente para seguir adelante. Inari lo miró en silencio y con asombro, ganándose una sonrisa amistosa de la rubia y una palmadita en la cabeza. Al retirar su mano y ver al joven secarse las lágrimas, Naruto miró por encima del hombro con el ceño fruncido en la dirección por la que habían venido. Habría detenido a Gato hace más de 1 hora si no fuera por esos dos. Necesitaba concentrar toda mi atención en ellos, así que no podía dividir mis esfuerzos entre los clones de sombras.
Ahora solo necesito llevarte a un lugar seguro para poder ir tras el jefe sin tener que preocuparme de que ese loco bastardo en bata los encuentre a ustedes dos. Tsunami lo miró con preocupación. ¿Cómo vas a vencerlo? No lo sé, respondió rápidamente el Jinchuriki, apretando los puños. Las cosas eran mucho más sencillas cuando la gente se daba vuelta después de recibir un ataque tan fuerte como el último que lanzó. El hecho de que ese tipo Idan pudiera levantarse después de recibir un golpe que se suponía que sería letal significaba que su trabajo se volvía aún más complicado. Pero lo que sí sé es que ese tipo es de nivel Jonin. Aunque esa enorme hoz que lleva consigo debería pesarle un poco, sigue siendo muy rápido, supongo que justo por debajo de Kakashi Sensei. Tuve suerte de que todavía estuviera alucinando por haber recibido ese golpe, de lo contrario habría estado justo encima de nosotros. Aunque el mercenario no parecía afectado físicamente por el golpe, todavía tenía el cerebro agitado y empapado por haber sido golpeado y sumergido bajo el agua. Con eso en mente, se volvió hacia la pareja que estaba a su lado. No puedo llevaros a ninguna de las aldeas de esta isla, de lo contrario mucha gente inocente va a resultar herida. ¿Hay algún lugar por aquí donde podáis esconderos? Tsunami negó con la cabeza. No. Los pueblos son los únicos lugares que conozco que son seguros. Luego giró la cabeza y miró a través de los árboles, siguiendo las luces que descendían del dosel. ¿Tal vez el bosque? Esta isla está cubierta de manglares. Sí, respondió Naruto, mirándolo con expresión escéptica, pero no sé cuánto tiempo podrás usarlo como cobertura. Si ese tipo es tan duro como parece, podrá rastrearte en unas pocas horas siguiendo tu olor. Tendremos que cruzar los ríos y atravesar los pantanos para perderlo por completo y mantenernos a sotavento de cada posición. Mirando a Tsunami y a su hijo, los vio prepararse mientras les daba una sonrisa tranquilizadora. Te llevaré al otro lado de la isla. No estoy seguro de cuánto tiempo tomará, pero este lugar es enorme. Vamos. Sin dudarlo, la madre y el hijo se pusieron de pie y observaron atentamente cómo el chico que los había salvado actuaba. Naruto creó un grupo de clones de sombras y les pidió a algunos de ellos que usaran la técnica Enge para transformarse en Tsunami e Inari respectivamente. Una vez que estuvo seguro de que sus disfraces eran perfectos, él y uno de sus otros doppelgangers no transformados recogieron a la pareja y se fueron al bosque, mientras que los otros equipos se separaron en direcciones completamente diferentes. Si jugaba bien esta vez, definitivamente haría que encontrarlos fuera imposible para su cazador de cabello plateado. Aquí es donde entrarían en juego todos sus años de hacerle bromas a los shinobi de su aldea. El original, con su familia de 2 personas a cuestas, se escapó siguiendo un patrón en zigzag hacia el otro lado de la isla. Para complicarle la vida a los perseguidores, Naruto avanzó con destreza por el terreno más complicado imaginable. Si bien los shinobi comunes encontrarían frustrante el camino que tomó, una persona de su origen lo atravesó fácilmente mientras volaba a través de los manglares y las ocasionales mesetas rocosas dentro del bosque. Durante los siguientes 40 minutos, él y su copia caminaron por la densa maleza de la isla que era el país de las olas, comprobando de vez en cuando su progreso y haciendo notas sobre la ruta de regreso. Finalmente, el rubio aminoró el paso cuando cruzaron un claro y se detuvieron en el borde mismo de la línea de árboles con Tsunami e Inari junto a él. Cuando entraron en la luz, de repente se llevaron una pequeña sorpresa. ¿Eh? ¿Quién es ese?, preguntó Inari. Naruto y Tsunami permanecieron en silencio mientras los tres miraban desde su lugar hacia la extraña que podían ver arrodillada en medio del campo cubierto de hierba. Vestía una túnica de kimono rosa, tenía el pelo largo y oscuro y una cara bonita a juego con su apariencia. El pequeño grupo supuso que la joven era un par de años mayor que la Jinchuriki y, por la forma en que el sol se reflejaba en ella, era honestamente bastante hermosa. De hecho, la persona había estado en el proceso de recolectar hierbas del claro cuando la llegada del trío la interrumpió en su tarea. Al levantar la vista con sorpresa, la suave mirada del adolescente se fijó en los recién llegados mientras Naruto entraba cautelosamente en las inmediaciones con su carga a cuestas. Con la canasta a su lado, la joven permaneció en silencio cuando los recién llegados se acercaron a una distancia cómoda para hablar con ella, donde ambos grupos se quedaron a distancia y simplemente se miraron el uno al otro. Naruto no percibió hostilidad ni nada amenazador por parte del aldeano, por lo que se detuvo un momento antes de que una sonrisa brillante se dibujara en su rostro. Asintió cortésmente con la cabeza al adolescente cuando sus miradas se cruzaron. «Hola». Un poco sorprendido, el adolescente de rosa le devolvió el saludo. Hola.
Lo siento si te sorprendimos, exclamó Naruto mientras daba un paso adelante, llevando a Tsunami a salvo en su espalda. Sé que esto puede sonar un poco extraño, pero ¿sabes si hay algún buen lugar para esconderse por aquí? Sí, como si esa pregunta no fuera sospechosa en absoluto. Llevaba a una madre y un niño con él, por lo que, junto con su educada pregunta, definitivamente enviaría algunos mensajes contradictorios. Ojalá que no lo tome a mal. La niña parpadeó confundida. ¿Lugares donde esconderse? Naruto asintió, acomodando a la mujer que llevaba en su espalda mientras ella comenzaba a deslizarse un poco hacia abajo. Sí, como una cueva, o un árbol con grandes raíces o un barranco, o algo así. ¿Podrías ayudarnos? Tsunami asomó la cabeza y lanzó una mirada suplicante hacia el joven adolescente. Por favor. Hay un hombre muy malo que nos persigue y no tenemos otro lugar a donde ir. Al oír esto de boca de la madre y mirar a la rubia, a su doble y al niño que estaba en la espalda del clon y que también parecía bastante asustado, el extraño le dio al grupo un momento de profunda reflexión. Teniendo en cuenta sus condiciones actuales, lo asustados que parecían la mujer y el niño, y al oír que alguien los perseguía, la joven no tardó mucho en leer su brújula moral para tomar una decisión antes de ponerse de pie. Llevándose su canasta de hierbas, la aldeana del kimono les sonrió. Creo que puedo ayudar, dijo la extraña, señalando con la cabeza hacia el bosque que había detrás de ella. Sígueme. Con sonrisas en sus rostros, Naruto puso a Tsunami e Inari de pie y desvaneció a su clon. Una vez a salvo en el suelo, el pequeño grupo siguió a la chica de rosa hacia el bosque. Siguiéndola de cerca, atravesaron una llanura de bosque durante los siguientes minutos, mientras el Jinchuriki se tomaba su tiempo para admirar el esplendor de la naturaleza. No sería hasta algún tiempo después, cuando el bosque comenzó a volverse un poco más espeso, que Naruto, después de asegurarse de que el dúo de madre e hijo detrás de ellos estaban bien, decidió acercarse a la niña mayor que tan amablemente los estaba ayudando. Paseando junto a ella, la rubia no pudo evitar ver lo bonita que era y mostrar interés en el aire maduro que tenía sobre su persona. Definitivamente era muy diferente de la perspectiva marimacho de Sakura, la apariencia más femenina de Ino y la buena apariencia y atractivo general de Tayuya. Esta chica tenía gracia y presencia. No es algo que encontrarías en tu vecina común. Cuando el adolescente miró a Naruto, el Jinchuriki sonrió. ¿Cómo te llamas? Al procesar la repentina pregunta, la chica le sonrió. Mi nombre es Aku. Inclinó la cabeza hacia el joven. ¿Cuál es tu nombre? Naruto, saludó el rubio en su forma habitual y característica. Vendedor de alfombras a tiempo parcial y vendedor de vinos finos. ¿Vendedor de alfombras? Aku levantó una ceja. Esto provocó una sonrisa tímida del chico mientras se frotaba la cabeza tímidamente. Lo siento, me gusta agregar cosas al final de mi nombre para que mis presentaciones sean mucho más llamativas. La mitad de las cosas con las que termino mis presentaciones son todas falsas de todos modos. La muchacha mayor lo miró de reojo y le preguntó, ¿entonces, eres realmente vendedor de vinos finos? Bueno, hubo una vez que traté de hacerme pasar por uno y pasé medio día vendiendo alcohol mezclado con laxantes a la gente de mi aldea, se rió Naruto, recordando los buenos días de la academia, donde hacía sus habituales travesuras cada tercer período de la semana. Aparte de eso, no. En realidad, no, se rió entre dientes cuando miró a la curiosa chica a los ojos. Puedes llamarme Naruto. 1. Aku permaneció en silencio por un momento y le devolvió la sonrisa con calidez. Ya veo. Bueno, es un placer conocerte, Naruto-kun. Igualmente, dijo alegremente la rubia, haciendo un balance de las hierbas que llevaba antes de recoger el resto. Es un kimono realmente hermoso el que llevas, Aku-chan. ¿Crees eso? Tiene un bonito estampado y me gusta el borde, añadió el Jinchuriki sin dudarlo. Las chicas de mi pueblo normalmente no los usan a menos que haya algún tipo de festival. ¿Es cómodo? Sí, me gusta mucho, dijo Aku, tirando suavemente del cuello y cepillando el largo de sus piernas. Como había estado arrodillada en la hierba toda la mañana, se había humedecido y ensuciado un poco. Unas cuantas caricias de la mano fueron suficientes para limpiarla. Es ligero y creo que es muy apropiado para este tipo de entorno. Después de procesar los cumplidos de Naruto, la adolescente volvió a mirarlo con una mirada cariñosa. ¿Te gusta el color? Naruto asintió con entusiasmo. Resalta tu cabello. Aku se rió entre dientes. Me alegro. Pero, creo que quizás te hayas equivocado un poco con respecto a la persona que lo usa. El adolescente entonces le dirigió una sonrisa encantadora y le dijo, soy un niño.
Palideciendo por un momento, Naruto miró fijamente y en silencio a la adolescente que caminaba junto a él. Momentos después de examinarla con atención, le sonrió con picardía. Buen intento, pero sé que es mentira. ¿Eh? El rubio la señaló con picardía. Tienes una buena cara de póker, pero no lo suficiente como para engañarme. Con toda la porquería que ha estado sucediendo en esta isla, como gato y sus matones marchando por todas partes, tiene sentido que digas algo así para protegerte. Vestirte como una niña y decir que eres un niño para confundir a los demás, esa es una jugada bastante inteligente. Luego se dio un golpecito en la nariz. Mis sentidos son varias veces más fuertes que los de una persona común, así que puedo decir si una persona es realmente un niño o una niña, incluso a la distancia. Vaya. Y Aku estaba pensando que ese adolescente la había llamado de la nada. Eso fue sorprendente. La expresión que ella le devolvió fue fría y cálida a la vez. Eres realmente muy inteligente. ¿Recibiste un entrenamiento especial de alguien? No. Simplemente aprendí esta habilidad por haber estado con animales durante la mayor parte de mi vida, respondió alegremente el Jinchuriki. Eso y que no eres muy bueno para ser un chico. Eres demasiado lindo para algo así. Aku se sonrojó levemente y sonrió con aprobación. Gracias. No hay problema. Naruto luego miró por encima del hombro a Tsunami e Inari, quienes caminaban de la mano detrás de ellos al mismo ritmo. El más joven del grupo se las arreglaba bien para seguir el ritmo y también se entretenía mirando a la linda chica que los guiaba por el bosque. El Jinchuriki vio en el rostro de Inari que estaba muy intrigado y algo enamorado de la extraña, lo que le provocó una sonrisa. Finalmente, la tropa fue conducida a un valle bajo una zona de terreno elevado bajo algunos árboles. Allí, el Jinchuriki vio un pequeño edificio con un techo en forma de arco construido directamente en el acantilado y camuflado. Era una estructura bastante grande, ya que no estaba hecha de cosas de sus alrededores, pero también tenía muchos árboles creciendo en el área, por lo que se mezclaba. En realidad, tuvo que parpadear un par de veces para volver a enfocarlo y asegurarse de que no se perdiera la maldita cosa. Sin embargo, siguiendo a Aku hasta la zanja bajo la sombra del precipicio y los árboles que lo rodeaban, el grupo fue presentado a la entrada principal, que Aku abrió sin dudarlo. Por favor, exclamó el adolescente más joven, haciéndoles un gesto para que entraran y guiándolos. La persona que cuido tiene muy mal carácter, así que tengan cuidado. ¿Persona a la que cuidas?, preguntó Naruto. ¿Quién sería?, preguntó Tsunami mientras caminaban hacia el pasillo y la sala de estar ligeramente iluminados que estaban allí para recibirlos. En el momento en que la familia y su escolta entraron al salón y pisaron la superficie rica en caoba, la entrada detrás de ellos se cerró inesperadamente de golpe y las luces que llenaban la oscuridad se atenuaron bruscamente. Al menos parecía que se atenuaron. Un evento que hizo que Naruto se congelara y mirara fijamente hacia adelante cuando inesperadamente sintió una poderosa presencia materializarse de la nada detrás de él. Tsunami e Inari miraron al chico cuando notaron que se había detenido de repente. ¿Qué pasa, Naruto?, Inari preguntó, solo para retroceder junto con su madre cuando, para su total sorpresa, vieron una figura imponente parada detrás de su salvador con lo que parecía ser un enorme cuchillo del tamaño de una tabla de surf sostenido en el agarre del hombre y presionado contra la barbilla del Jinchuriki. Con gran parte de su cuerpo en la sombra gracias a la posición de la luz, el agresor increíblemente alto miró fijamente a la figura de cabello rubio presionada entre él y su espada. Al chico que recibió el arma le había sorprendido bastante no haber podido sentir al individuo hasta que cruzó la puerta. Sin embargo, a Naruto le resultaba bastante difícil sentir figuras que estaban sentadas o paradas en un punto muerto, pero este hombre era grande. El hecho de que también estuviera cargando un arma tan grande también hizo que el Jinchuriki cuestionara las capacidades totales de esta persona. Pudo ocultar su presencia por completo antes de que lo atacaran, algo que incluso a un ninja de nivel Jonin le resultó difícil. ¿Quién era exactamente esta persona? En el momento en que todos se detuvieron, Aku se dio la vuelta y miró la silueta, que era su guardián parada detrás de Naruto y sonrió cálidamente. «Ahí estás, Sabusa-sama», exclamó Aku alegremente. Exhalando un gruñido gutural, los ojos demoníacos de la silueta se fijaron en el adolescente del otro lado del camino. «Aku, ¿quiénes son estas personas y por qué las trajiste aquí?». Me encontré con estos tres mientras buscaba hierbas medicinales en los campos del bosque cercano, dijo Aku sin vacilar ni pausar, mirando tanto a la figura de Naruto como a Tsunami e Inari, que estaban aterrorizados. Dijeron que estaban buscando un lugar donde esconderse porque un hombre los perseguía y quería salvar sus vidas.
El pueblo más cercano está bastante lejos de aquí, así que no podía hacer la vista gorda. Necesitaban ayuda. El hombre gruñó mientras seguía sosteniendo a la rubia de pelo puntiagudo a punta de espada. A veces olvido lo suave y bondadosa que puede ser en realidad. Sus ojos se dirigieron de nuevo a su posible víctima. Quizás por eso me gustas tanto. Aku brilló cálidamente. Siempre hago mi mayor esfuerzo por usted, Sabusa-sama. Naruto parpadeó, sin siquiera atreverse a girar la cabeza ni un centímetro, pero aún así miraba por encima del hombro hacia su visión periférica. Sabusa, como en Sabusa Momochi. Ah, sí. Había escuchado ese nombre antes. Gato no dejaba de lanzarlo en su oficina, así que este era el trabajador que le estaba dando tantos problemas a la comadreja. Maldita sea. ¿Qué suerte iba a tener hoy? Al oír al niño hablar, Sabusa presionó su enorme cuchillo cortacabezas aún más contra el cuello de Naruto. En ese momento, el rubio ya no podía ignorar la sensación del acero frío y duro rozándolo y el olor a sangre que desprendía. Me halaga que un idiota como tú sepa de mí, pero creo que era mejor para ti y tus amigos mantener la boca cerrada, afirmó el hombre de cabello oscuro y ojos de demonio con un tono de voz siniestro. Dado que ahora sabes quién soy y la ubicación de mi nuevo escondite, me temo que tendré que matarte a ti, a la mujer guapa que está a tu derecha y a ese enano que se limpia la nariz y que trajo consigo. Naruto, inmóvil como siempre, miró a Tsunami e Inari y los vio temblar como hojas. El niño abrazaba la pierna de su madre y se escondía detrás de ella lo mejor que podía, mientras que la mujer sostenía la cabeza de su hijo y miraba fijamente a la figura que empuñaba la espada. Con un solo gesto de la mano para asegurarles que todo iba a estar bien, el rubio se preparó y respiró profundamente. «Trabajas para un tipo llamado Gato, ¿verdad?», preguntó Naruto, mirando a Aku y notando que el adolescente también lo miraba con seriedad. «¿Los dos?». Sabusa levantó una ceja. «Sí. Actualmente tenemos un contrato con él. Pero no veo qué tiene que ver esto con que tú seas». «En realidad, sí», interrumpió Naruto, girando la cabeza ligeramente para mirar con enojo a la persona que lo tenía a merced de él. «Mira, probablemente no querrás escuchar lo que tengo que decirte. Después de todo, solo soy un pan callejero de cabello rubio y sin nombre que simplemente entró aquí por accidente con una madre soltera y su hijo a cuestas. Probablemente seamos solo un par de moscas para ti, plagas que pueden ser eliminadas de un solo golpe. Pero antes de que continúes y hagas algo irracional tanto conmigo como con mis amigos, querrás escuchar lo que tengo que decirte», dijo esto con sinceridad y seriedad. Después de todo, todas sus vidas estaban en juego aquí, no solo las de Tsunami e Inari. Sabusa miró fijamente al niño y vio que éste lo miraba con una figura inmóvil y unos ojos azules penetrantes que cortaban las sombras como si fueran espadas. Si bien la posición en la que se encontraba en ese momento normalmente habría aterrorizado a otros hombres mucho más experimentados y mayores que él, por alguna razón el espadachín no podía ver miedo en la mirada de este niño. Estaba completamente desprovisto de emoción, como si el hecho de que lo apuntaran con la espada y lo amenazaran de muerte no lo perturbara. Esa mirada inquebrantable y expresión firme ante la inminente fatalidad en realidad le valieron un poco de respeto al ninja desaparecido de Kirigakure. Claro, puede que solo sea un idiota del tamaño de una pinta, pero Sabusa podía ver que el chico tenía agallas. Incluso con la intención de matar en el aire, el rubio se mantuvo firme. Sabusa bajó un poco la espada y le hizo un gesto al niño. «Continúa». Naruto frunció el ceño y le dijo: «No me andaré con rodeos. Gato ha intentado asesinarte». Esta pequeña noticia hizo que el espadachín y Yaku parpadearan visiblemente sorprendidos. «¿Qué?», exclamó el Jonin. «Entré en su mansión», dijo Naruto, con la mirada tensa mientras la intensidad de la atmósfera crecía a su alrededor. No iba a dejar a estos dos en suspenso. No. Este no era el momento de jugar. Si había alguien en esta isla que posiblemente podría ayudarlo, Tsunami e Inari, era esta persona. Mientras estaba allí, escuché a Gato haciendo planes con algunos de sus hombres para usar a la familia del constructor de puentes Tasuna como moneda de cambio para chantajearlo y sacarlo de su proyecto, y matar tanto al monstruo marino que aterroriza sus rutas de navegación como a ti. Giró su cuerpo de lado para poder mirar mejor al Jonin. Para lograr estos objetivos, ha contratado a dos hombres increíblemente poderosos del continente. Uno de ellos te está casando ahora mismo. El otro fue enviado a la casa del constructor de puentes, donde intentó capturar y matar a su hija y nieto. Naruto asintió hacia los dos que estaban cerca. Ellos. Sabusa, con los ojos llenos de alarma ante la repentina noticia, volvió a alzar la espada contra el chico que tenía debajo.
Tenía un acuerdo con Gato. Se suponía que ese anciano y esa criatura marina serían mis objetivos. Me ocuparía de ellos yo mismo. Dijo que no estabas haciendo tu trabajo lo suficientemente rápido, dijo Naruto, dándose la vuelta por completo para encarar al espadachín. Ahora que podía verlo con claridad, el rubio vio que el hombre tenía aproximadamente la altura de Kakashi. También llevaba pantalones negros, un chaleco con una correa para su espada, calentadores azules para brazos y piernas, una gasa blanca envuelta alrededor de su rostro de modo que solo sus ojos estuvieran expuestos y su diadema de Kirigakure torcida en su cabeza. Además de eso, también tenía cabello negro puntiagudo y ojos penetrantes, con irises que esperaría de un hombre como él. Su presencia era increíble después de todo. Se frustró porque no seguías sus instrucciones y que te tomabas las cosas con demasiada lentitud, así que llamó a otra persona para que hiciera las misiones por ti, y te matara en el proceso. El hombre fijó su mirada de sorpresa en la mirada ininterrumpida del niño y luego miró hacia la mujer y su hijo cuando la primera habló con un tartamudeo. «Es verdad», exclamó Tsunami, abrazando a su hijo más cerca de ella cuando vio que los ojos del espadachín se posaban en ella. El hombre que Gato contrató irrumpió en nuestra casa, y Naruto-kun nos salvó de él. Fuimos de allí, y nos topamos con esta joven que trabajaba en el bosque. La mirada de Sabusa se dirigió entonces a Aku, donde vio que la chica asintió en señal de confirmación. Después de eso, volvió a mirar a Naruto, que mantenía la distancia con el asesino y seguía mirándolo. Considerando la situación ahora que se le presentó toda esta información y evidencia, Sabusa apretó los dientes y los puños con enojo. El agarre alrededor de su espada se apretó tanto que el sonido de la presión que se acumulaba en su mango resonó por toda la sala de estar. Después de procesar los hechos rápida y minuciosamente, y repasarlos varias veces, el Jonin bajó su espada y dio un paso atrás, dándole al chico que había estado sosteniendo a punta de espada un poco de espacio para respirar. Sabusa se concentró únicamente en su objetivo una vez más. ¿Sabes a quién contrató Gato para eliminarme? Levantó su espada y apuntó hacia el chico con la punta curva. No lo hizo de manera amenazante, pero aún quería que el chico fuera rápido en el gatillo y le ahorrara los detalles. Dijiste que estabas allí cuando se reunió con ellos, y resulta que conozco a todos los shinobi en el libro de bingo hasta la fecha, vivos o muertos. Incluso Gato debería saber que se necesitaría algo más que carne de cañón inútil para deshacerse de mí. ¿Cuáles son sus nombres? Naruto asintió, manteniendo su estado de atención. Quizás conozcas a estos dos. Ambos llevan capas negras con nubes rojas sobre ellas. El que fue tras la familia de Tasuna era un hombre de cabello plateado y llevaba una hoz roja con 3 cuchillas. Su nombre es Hidan. El espadachín asintió al oír esto. Hidan de Yugakure. Sí, he oído hablar de él. No hace mucho tiempo se peleó con su aldea cuando se enteró de que sus shinobi la estaban transformando en un lugar para turistas y se estaban convirtiendo en un territorio neutral entre las otras naciones, por lo que ya no tenía que ir a misiones que requirieran pelear o asesinar. Masacró a su pelotón y los abandonó para convertirse en un vagabundo. Sabusa volvió a mirar al niño después de eso. ¿Qué pasa con el otro? Él es tu mayor problema, afirmó Naruto con seriedad, mientras su cuerpo se ponía rígido. Es un hombre que lleva una máscara y tiene unos ojos muy extraños. No pude ver bien su rostro, pero vi que tenía una cinta de Takigakure en la cabeza y escuché que su nombre era Kakuzu. En ese momento, todos en la habitación vieron a Sabusa congelarse y sus músculos tensos. Con la espada temblando, el Jonin le dirigió a Naruto una mirada momentánea con los ojos muy abiertos antes de que sus cejas se cruzaran. «Kakuzu, ¿estás seguro?» Ver al chico asentir solo confirmó los temores del hombre. Está bien, a él definitivamente lo conozco. Es un cazarrecompensas que anteriormente estuvo en Takigakure, uno que solo va tras los criminales con los precios más altos por sus cabezas. La cantidad de tensión que Naruto sintió por parte del hombre hizo que se preocupara por su propia seguridad, pero afortunadamente Sabusa bajó la hoja de su espada y centró su atención en otra parte. El espadachín miró a un lado con aire pensativo. Si realmente está aquí, entonces es un gran problema. Por mucho que me gustaría enfrentarme a ese tipo yo mismo, preferiría no hacerlo directamente. Sus habilidades están en un nivel completamente diferente al mío. Volvió a mirar al chico, recordando otro detalle. Dijiste que los dos llevaban ropa negra con nubes rojas, ¿verdad? Vio a Naruto asentir de nuevo, confirmando sus sospechas. Ese es el símbolo de la organización Akatsuki. ¿Quiénes son ellos, Sabusa-sama? Preguntó Aku preocupado.
un grupo formado por los ninjas nucleares de rango S más poderosos del mundo. Son prácticamente los hombres del saco de los shinobi y los individuos más peligrosos con los que probablemente te encuentres, informó el espadachín, envainando su espada en su espalda y bajando las manos a los costados. Lo último que supe es que mi antiguo compañero de los 7 espadachines ninja de la niebla, Kisame Oshigaki, se unió a ellos. Es un club realmente exclusivo que solo permite que se unan un puñado de personas, sobre todo personas que se han hecho un nombre y son extremadamente fuertes. Tu mejor suposición es tan buena como la mía en cuanto a qué sucede exactamente entre ellos. Volvió a mirar a Naruto para ver al chico retroceder unos pasos. Pero saber esto no hace que nuestra situación sea menos complicada. Si Gato se esforzó por llamar a 2 de estos tipos para que se encargaran de mí, entonces debe querer que me vaya. Esos cabrones no se andan con rodeos y, desde luego, no fallan. Incluso contra uno de ellos lo pasaría muy mal. ¿Entonces eso significa que nos ayudarás?, preguntó Naruto esperanzado, con Tsunami e Inari compartiendo el mismo sentimiento de anticipación. Después de un momento de pausa, Zabuza asintió. Claro. Te ayudaré, muchacho. Después de ver al joven dar un suspiro de alivio, el espadachín sonrió. Si fuera solo por mí, te habría matado en el momento en que cruzaste esa puerta. Pero gracias a ti y al hecho de que Aku consideró apropiado traerte aquí ella misma, señaló al individuo antes mencionado antes de hacer un gesto hacia la rubia, que continuó mirándolo. Acabas de salvar tu vida. Naruto se rió nerviosamente mientras el sudor le caía por la cabeza. Entonces fue solo suerte, ¿eh? Jejeje. Maldita sea, ¿cuántas veces estuvo a punto de morir hoy? Casi le cortan la cabeza con una espada que medía el doble de su altura. Zabuza se encogió de hombros ante la sonrisa que le dirigió el Jinchuriki después de su risa incómoda. Dado que dijiste que alguien más se hizo cargo del contrato y también me etiquetó como objetivo, significa que ya no tengo motivos para seguir adelante con mis planes de matar al constructor del puente. Miró a la madre y al hijo que estaban de pie a un lado. Considera que mi trato con Gato ha terminado. El alivio cayó sobre Tsunami e Inari, con Naruto y Yaku compartiendo miradas de satisfacción entre sí. Ustedes dos pueden pasar la noche aquí. Nuestro escondite está muy lejos del alcance de la aldea y está escondido debajo de este acantilado. Incluso esos tipos que los están persiguiendo no podrán encontrar este lugar durante unos días, afirmó el ninja rebelde, moviéndose por el piso de la sala de estar y haciendo un gesto hacia su estudiante que estaba de pie y esperando pacientemente a un lado. Saldré a explorar un poco para asegurarme de que tu historia se sostenga. Si necesitas algo, Aku puede conseguirlo para ti. Por supuesto, Zabuza aceptó la historia de Naruto al pie de la letra para mantenerlo a él y a su familia con vida. Habiendo sido un Jonin durante bastante tiempo, había aprendido hace muchos años a averiguar todo lo posible sobre una situación antes de decidir qué curso de acción tomar. No actuaba fuera de la razón y no procedía con una tarea a menos que tuviera todos los hechos. Después de todo, era un hombre cauteloso. Por esta razón, junto a las rápidas palabras de Naruto y el hecho de que Aku había traído a los recién llegados aquí, queriendo asegurarse de que los chicos que Gato supuestamente contrató eran los genuinos, Zabuza optó por salir a buscarlos para asegurarse por sí mismo de que la historia del chico era cierta. El espadachín abandonó la habitación después de eso, dirigiéndose a otra parte del domicilio subterráneo para realizar su siguiente intención. Mientras Tsunami atendía a su hijo, limpiándole la cara con su delantal, la adolescente de rosa se acercó a ellos y les hizo una reverencia cortés a cada uno. Perdónenlo. Zabuza-sama no recibe tantos invitados, solo clientes. Puede ser un poco duro a veces. La madre sonrió. No te preocupes. Estoy acostumbrada a tratar con gente como él. Es solo un poco impaciente, eso es todo. Aku se rió de eso. Es un poco rudo. Todos lo somos. Pero Zabuza-sama es un hombre realmente bueno y tiene un espíritu fuerte. Luego les indicó a los dos que se sentaran en el sofá. Tomen asiento. Les traeré algo caliente para beber. Mientras Tsunami guiaba a Inari hacia las sillas, Naruto se acercó a Aku y le sonrió a la chica cuando ella se giró para mirarlo. Frotándose el hombro con inquietud, le dedicó una mirada cálida. Gracias por esto. Ningún problema. Exhalando el escalofrío que recorrió su columna, el Jinchuriki soltó una risa afable mientras se estabilizaba frente al adolescente mayor. Eso fue bastante intenso.
No mucha gente puede enfrentarse a Sabusa-sama y hablar con él tan libremente sin sentirse abrumados por su presencia, exclamó Aku alegremente, dirigiéndole al muchacho una mirada más admirativa. Debo decir que eres una persona realmente increíble. ¿Crees eso? Exclamó Naruto, lanzándole una de sus miradas tímidas. Mucha gente me ha estado diciendo eso últimamente. Me lo imagino, dijo Aku, observando a Tsunami e Inari ponerse cómodos antes de señalar una de las puertas. Iré a preparar un poco de té para todos ustedes. Por favor, siéntanse como en casa. Servirá. Bueno, no es una mala manera de hacer algunos nuevos amigos. Hoy estaba resultando un día muy ajetreado para el problemático Jinchuriki, algo que lo hizo reflexionar mientras se dirigía a la ventana que miraba hacia el bosque y se sentaba bajo la luz del sol. Después de exhalar y descansar, los pensamientos del chico se centraron en los problemas que ahora se esperaba que enfrentara y las pruebas que lo esperaban. Claro que estaban a salvo por el momento, pero todavía tenían un gran obstáculo que superar. No solo estaba preocupado por cómo estaba Isaribi, las preocupaciones de Naruto también recaían en esos dos asesinos, uno de los cuales había enojado y ahora lo estaba persiguiendo. Mientras tanto, de vuelta en Konohagakure, Tayuya se apresuró a recorrer su habitación y recogió todo el equipo de shinobi que pudo haber tirado por ahí mientras se preparaba para emprender su siguiente misión. Sin embargo, la principal diferencia con esta era que no se trataba de una misión oficial. En realidad, fue más bien una operación de rescate. Después de descubrir a dónde había ido Naruto y averiguar qué le había pasado, la pelirroja pronto se encontró en un estado de preparación total, ya que estaba decidida a salir, ayudarlo y traerlo de regreso a la aldea. A pesar de la gran fe que tenía en su mejor amigo y sus habilidades, todavía apreciaba su vida y su seguridad por encima de todo. Aunque ella era muy consciente de que el chico ya había estado en esta situación antes, años atrás, cuando la conoció por primera vez, también se había convertido en enemigo de Gato. El hecho de que posiblemente estuviera siendo secuestrado por alguien que trabajaba para la empresa del magnate hizo que la situación fuera mucho más angustiosa, ya que existía la posibilidad de que estuviera en serios problemas. Fue por eso que Tayuya se vio obligada a salir y recuperarlo. Ni siquiera la maravilla de cabello rubio era inmune al procedimiento. Diablos, podría estar encerrado en prisión y los matones de Gato lo estaban torturando en ese momento, por lo que ella sabía. Sé que ese bastardo de Gato la tiene tomada con Naruto-kun, pensó Tayuya mientras se colocaba la flauta en la funda de la pierna y se ajustaba la banda de la cabeza. No hay forma de que un hombre como él deje pasar ese fiasco del Gran Río. Si Naruto-kun ha terminado en su territorio y han recibido avisos de la comadreja para que lo vigilen, entonces no saldrá de esa zona sin hacer ruido. Tengo que ir a buscarlo. Naruto haría lo mismo por ella, sin hacer preguntas. Tayuya estaba decidido a seguir su ejemplo. Sin embargo, cuando ya tenía todo su equipo encima y estaba a punto de salir de la habitación, la Kunoichi escuchó de repente un golpe en la ventana y se dio la vuelta. Cuando sus ojos se fijaron en los cristales, se llevó una gran sorpresa al ver un pequeño pájaro sentado en el alféizar y sosteniendo un trozo de papel doblado en su pie. Tampoco era un pájaro cualquiera. Rápido. Tayuya se acercó corriendo, abrió rápidamente la ventana y vio al pájaro saltar adentro. ¿Estás aquí? ¿Dónde está Naruto? Mientras cantaba, el pájaro le tendió el papel que llevaba, que Tayuya tomó sin dudarlo. Al desplegarlo, la pelirroja se tomó un momento para leer el mensaje escrito a toda prisa que estaba inscrito en él. Estoy atrapado en Wave. Estoy bien. Volveré en unos días. Naruto. Diablos, incluso dibujó una carita feliz al final. Parpadeando mientras miraba el mensaje, la Kunoichi procesó las pocas palabras del papel antes de que una sonrisa burlona cruzara su rostro. Luego arrugó la sección del pergamino que había extendido entre sus dedos y se puso una mano en la frente. Ese idiota. ¿Así que quiere encargarse de todo allí él mismo? Riendo entre dientes durante unos segundos, mientras al mismo tiempo era observada por una golondrina siempre curiosa sentada en su ventana, Tayuya miró hacia arriba con una amplia sonrisa y un destello de fuego en sus ojos. ¿Por qué él se lleva toda la diversión? Sin tiempo que perder, una emocionada Tayuya saltó al alféizar de la ventana y miró hacia el pueblo. Aunque sabía por el mensaje de Naruto que estaba bien, aún quería llegar a él, incluso si eso significaba romper algunas reglas. Vamos, Swift. La golondrina de pecho de fuego gorjeó y salió volando por la ventana, al mismo tiempo que Tayuya saltaba hacia el techo que se encontraba más allá.
Al aterrizar, la kunoichi corrió a través de la aldea hacia la salida más cercana de Konoha, con todas las brújulas puestas en el país de las olas. Aunque no tenía ninguna misión ni pergamino, la chica pasó a toda velocidad por la puerta y dejó la aldea atrás. Iba a estar fuera de la ciudad durante un tiempo, algo que estaba segura que le llevaría unos días, y dejaría a su equipo preguntándose a dónde había ido. Gracias a Dios se acordó de dejar una nota en la puerta de su casa, diciéndoles a todos que ella y Naruto estaban de vacaciones. 1. Mientras tanto, de vuelta en Wave. Quizás desollar vivo a ese mocoso no sea suficiente para mí, resonó por todo el bosque el gruñido de un Idan increíblemente cabreado. Cuando lo atrape, lo ataré a un árbol y le arrancaré las uñas una a una. Luego le sacaré los ojos y me haré sobre ellos para evitar que se desmaye. Después de eso, le desenrollaré las entrañas y usaré su sangre para pintar una maldita casa. Con cada paso que daba, usaba su guadaña de triple hoja para cortar las enredaderas y los arbustos que se interponían en su camino, un proceso que esperaba que ayudara a calmar sus frustraciones. Desafortunadamente, no estaba funcionando tan bien como él esperaba. Sin embargo, lo ayudó a expresar su enojo de la manera más física y activa posible. Había perdido el rastro del niño unos cientos de metros atrás y ahora se veía obligado a buscar todas las rutas posibles que él y la familia de Dos podrían haber tomado. También lo estaba poniendo muy nervioso porque ni siquiera podía encontrar el más leve rastro del niño. Era como un maldito animal. ¿Cómo demonios era capaz de eliminar su olor tan a fondo para evitar que los depredadores lo siguieran? Ni siquiera los ninjas de nivel Chunin eran tan buenos. Aún así, esto no impidió que Idan se enfureciera por todo el bosque. Jurando que alcanzaría al mocoso tarde o temprano, atravesó el terreno cubierto de madera a un ritmo furioso, cortando todo lo que se encontraba a su paso mientras pensaba en todas las formas posibles de descargar su ira en el enano de cabello rubio que prácticamente lo había ahogado. Ahora lo único que tengo que hacer es encontrar a algún pobre cabrón por aquí que quiera que pinten su casa de rojo y hacerlo, gruñó Idan, todavía pensando en cómo iba a abrir al joven y atormentarlo de las formas más sangrientas imaginables. Usaré su cabello como cepillo y su cráneo como balde. Oh, eso es brillante. Mi mejor idea hasta ahora. Se lamió los labios con entusiasmo ante la perspectiva de venganza. En este punto pudo calmarse lo suficiente para concentrar toda su rabia en la rubia y pensar más en la tarea que le había encomendado su compañero. Si bien sus intenciones iniciales habían sido matar al nieto del constructor del puente y dejar que la mujer cayera muerta si quería suicidarse, ahora pensó que probablemente debería hacer el trabajo que le habían asignado y llevar a uno de ellos con él a la casa de gato. Todo lo que tenía que hacer era cortarles las piernas para que no escaparan. Al menos así no solo completaría el trabajo, sino que obtendría una buena cantidad de satisfacción por hacerlo. También podría mantener feliz a Kakuzu. Mientras el bastardo enmascarado consiguiera todo el dinero que le habían prometido, no se enojaría con él. Ya me canso de que abuse de él todos los días, se quejó Idan mientras seguía atravesando los bosques sin vida en busca de su presa. Desde que se unió a Katsuki hace 2 meses, su compañero había intentado asesinarlo una y otra vez a diario. Qué pésimo compañero de equipo. Sin embargo, sin que el mercenario lo supiera, al mirar a través de la maleza, a cierta distancia de la sombra de un gran roble, una figura alta se encontraba oculta y en silencio mientras observaba al portador de la hoz moverse por el bosque. Sabusa miró a su alrededor desde detrás del amplio tronco y entrecerró los ojos al ver bien a la persona que talaba el bosque. En conciencia, en esta isla el espadachín debería haber tardado siglos en encontrar al tipo de Akatsuki que, según afirmaba Naruto, lo perseguía a él y a la familia del constructor del puente. Pero gracias a todo el ruido que estaba haciendo el idiota, lo habían llevado directamente hasta él. El tipo no era muy inteligente si pensaba que maldecir profusamente y cortar un bosque en pedazos era la mejor manera de cazar a alguien. Después de evaluar al individuo de negro y fotografiarlo, el Jonin asintió para sí mismo cuando pudo confirmar que coincidía con la descripción de la persona que perseguía a la familia de Tasuna. El mocoso estaba diciendo la verdad después de todo, pensó Sabusa, echándose hacia atrás y murmurando con inquietud. Dado que ahora podía determinar que la historia de ese chico de cabello rubio era genuina, significaba que sus problemas también eran genuinos y que todos estaban en serios problemas. Necesitaba regresar y formular una estrategia. Con la confirmación en su mano, Sabusa se adentró en los árboles. Idan miró por encima del hombro por un momento y creyó oír algo. Frunció el ceño antes de volver a su casa. Con suerte, ese gilipollas de Kakuzu tendrá tantos problemas para encontrar ese Sabusa como yo con estos malditos mocosos.
Más tarde esa noche, en lo profundo de los bosques que cubren la tierra que compone la pequeña nación insular, se alzaba una enorme casa en el árbol situada en lo alto de una gran secuoya. Las luces dentro de la imponente estructura se podían ver desde el suelo del bosque, lo que haría creer a cualquiera que pasara por la zona que estaba habitada. Sin embargo, fue allí, en la sala principal donde todos los residentes del edificio se reunían para conferenciar, donde inesperadamente se produjo una carnicería. El lugar alguna vez sirvió como cuartel general principal y hogar para la banda de ninjas rebeldes de Sabusa, incluido el propio jefe Sabusa. Después de haber estado huyendo del ninja cazador de Kirigakure durante tantos años, el hombre finalmente decidió establecerse en el pequeño y pintoresco país insular no muy lejos del continente. Colocando a su grupo lo más cerca posible del continente, así como de la Tierra del Fuego, que era esencialmente territorio de Konohagakure, el espadachín esperaba poder mantenerse fuera del alcance de las narices del ninja cazador. Durante los últimos meses desde que construyó la Casa del Árbol, su ubicación y aislamiento habían funcionado de maravilla. Sin embargo, gracias a su más reciente trato con el dueño de la compañía de renombre mundial Gato of Gato Shipping and Trade, la ubicación secreta de su escondite se vio comprometida. Después de obtener con éxito una audiencia con el asesino para discutir los términos de su acuerdo, así como las muchas especificaciones de sus misiones a seguir, el magnate naviero y sus hombres no solo se enteraron de la casa del espadachín, sino también de los pocos secuaces que tenía trabajando bajo su protección. Cuando su relación comenzó a ir hacia el sur gracias a varios intentos fallidos de matar al monstruo marino que atacaba el envío de Gato, Sabusa comenzó a sospechar que su cliente intentaría sacarlo de escena y, por lo tanto, trasladó su casa y asimismo a otra ubicación. Al hacerlo, dejó su antiguo escondite en manos de los hombres que había traído consigo cuando huyó de Kirigakure. Este grupo, pequeño en comparación con otras bandas rebeldes, incluía al infame dúo conocido como los Hermanos Demonio, un par de shinobi de nivel Chunin que luchaban en tándem entre sí para derribar brutal y rápidamente a sus objetivos. Desde que les entregaron la llave de este lugar, los Hermanos Demonio habían vivido en la pequeña cantidad de lujo que Sabusa alguna vez disfrutó durante algunas semanas. Como resultado, no solo eran ellos los encargados de la responsabilidad de lidiar con cualquiera de los hombres de Gato si llamaban a la puerta principal de Sabusa, sino que también se les dio la tarea de saludar a todos y cada uno de los alborotadores que vinieran a meterse con ellos. Inicialmente, no tuvieron problemas con esto, ya que los dos estaban lo suficientemente seguros de que ellos y el resto de sus camaradas podrían lidiar con quienquiera que entrara por esa puerta. Ahora no tanto. Esa noche, mientras disfrutaban de unas bebidas y aperitivos ligeros mientras jugaban al mahjong, el grupo fue interrumpido de repente por un golpe en la puerta. En el momento en que fueron a abrir, el recepcionista fue rápidamente abatido por un hombre con una mano hecha de acero y una capa negra con nubes rojas sobre ella. En cuestión de segundos, todos los individuos de la casa fueron masacrados rápida y brutalmente por la figura solitaria que dejó un rastro de sangre y entrañas a su paso. Ninguno de los residentes tuvo oportunidad. Bueno, eso fue molesto, exclamó Kakuzu con frivolidad mientras arrojaba a un lado con naturalidad el aparato de respiración que había logrado arrancarle a uno de los hermanos demonio cuando se acercaron a él, agitando las cadenas. Después de bloquear sus ataques simultáneos, se deshizo rápidamente de ambos metiendo su mano en sus pechos y dejándolos desangrarse en el suelo. Dado que sus cuerpos todavía estaban intactos, el asesino estaba seguro de que podría reclamar las recompensas por sus cabezas una vez que terminaran sus misiones en este país. Y también 8 millones fáciles en el banco. Pasando por encima de los cadáveres que cubrían la habitación, Kakuzu comenzó a buscar en las instalaciones otras señales de vida. Después de investigar los distintos niveles y peinar las numerosas habitaciones de la estructura, el cazador finalmente regresó al salón cubierto de sangre con nada más que una idea de cómo había sido vivir aquí para los pobres tontos que acababa de matar. Como Kirinin estaba huyendo, se habían estado alimentando de lo mínimo y tuvieron cuidado de eliminar toda la información relacionada con las ubicaciones reales en las que se encontraban sus otros miembros. Al parecer, la forma en que se comunicaban entre sí era de boca en boca, algo inteligente, pero también típico de los delincuentes que se esconden de las autoridades. Quizás debería haber dejado a uno de ellos con vida, pensó Kakuzu, mirando a su alrededor todos los cuerpos que yacían por el lugar.
Si lo hubiera hecho, tal vez habría podido interrogar a uno de ellos y obtener información sobre la ubicación actual de Zabuza. Desafortunadamente, todos habían venido a por él a la vez, por lo que se había visto obligado a eliminarlos con extremo prejuicio antes incluso de tener tiempo de pensar en el futuro. Tras exhalar un suspiro, el cazarrecompensas fue a recoger los cuerpos de los hermanos demonio. Desplegó un pergamino, colocó sus cuerpos sin vida sobre él y rápidamente lo selló, antes de enrollarlo y guardarlo en el bolsillo. Como no había una estación de recompensas en esta isla, tendría que esperar hasta que completara su misión aquí antes de ir a una en el camino de regreso a Kumogakure. Con suerte, para entonces tendría unos cuantos millones más para agregar, no solo de sus asignaciones bajo el mando de Gato, sino con la cabeza de Zabuza en su colección. Supongo que el espadachín se ha posicionado en el borde de la isla, pensó Kakuzu. Claro, estaba jugando con una corazonada, pero sin pistas en las que basarse, necesitaba empezar por algún lado. Si estos shinobi rebeldes de Kirigakure estaban aquí, entonces su jefe todavía estaba en el área también. Él lo sabía porque Gato todavía estaba en contacto con la escoria y, como líder, no habría dejado a todos sus compinches aquí solos para que se las arreglaran por sí mismos. No, estos tipos todavía estaban recibiendo órdenes. Bueno, había sido. Tal vez pueda seguir con el caso del monstruo marino mientras estoy en eso, agregó el miembro de Akatsuki antes de abandonar la sala de estar y, por extensión, la casa del árbol. Recordando apagar las luces antes de salir, Kakuzu cerró la puerta detrás de él, olvidándose de la media docena de otros cuerpos que había dejado esparcidos por todo el lugar y manchando las paredes. Oh. Esa noche. Era tarde y para entonces el sol ya hacía rato que se había ocultado tras el horizonte. Naruto miró hacia el sofá que se encontraba en la sala de estar y vio que Inari estaba profundamente dormido y acurrucado contra una de las muchas almohadas. Después del día agotador que habían compartido, no le sorprendió ver que el chico estaba dormido como un tronco y descansando tan profundamente. El Jinchuriki pensó que con todo lo que había sucedido estaría mucho más ansioso que esto, pero como todavía era joven, su cuerpo simplemente no podía soportar tanta tensión sobre sus hombros y simplemente se quedó dormido por su propia cuenta. Aún así, aliviado al ver que el chico se encontraba bien, el rubio decidió dar un pequeño paseo por la casa subterránea, comenzando por el pasillo principal hacia las otras habitaciones. Tal vez mientras buscaba podría encontrar un baño, ya que estaba cubierto de arena, sal y sudor por su paseo matutino en el océano y la limpieza de la casa con ese personaje de Idan. Al pasar por la cocina, encontró a Tsunami ocupada en la mesa con té y leyendo. Asegurado de que ella también estaba bien y que no estaba entrando en pánico de ninguna forma, Naruto pasó a la siguiente habitación. Encontró una sección de almacenamiento con comida, que supuso que estaría directamente frente a la cocina, y una sala de armas al lado. Había una pequeña variedad de shuriken, kunai y senbon allí. Naruto tomó una bola y una cadena, la hizo girar un poco antes de volver a colocarla, no queriendo robar de la residencia de un aliado y un amigo potencial sin su permiso. Al bajar un poco más, Naruto encontró un par de puertas shoji en su lugar. Escogió entre las pocas que había, la que estaba más cerca de él a la derecha y la abrió. Al mirar hacia adentro, sin siquiera tocar para empezar, el chico recibió su segunda mayor sorpresa del día cuando vio que Aku estaba arrodillada junto a su cama poniéndose una bata más cómoda. ¿Cómo diablos iba a saber él que ella no llevaba sujetador debajo? Ella tenía la mitad del kimono puesto, excepto que la parte superior estaba desnuda y estaba en proceso de ponérselo. Naruto estaba agradecido de poder verla solo por la espalda, de lo contrario la habría visto de frente cuando se giró de lado y miró hacia la puerta cuando sintió que alguien la estaba mirando. El adolescente se quedó sin aliento al ver al Jinchuriki mientras que el rubio se asustó, dándose la vuelta para esconderse detrás de la puerta parcialmente abierta. Lo siento, Aku-chan. No sabía que estabas ahí. El silencio llenó el pasillo mientras Naruto permanecía congelado en su lugar como una estatua y esperaba la inevitable paliza que seguramente vendría. Como compartía su apartamento con Tayuya-chan y casi siempre terminaba sorprendiéndola mientras ella se estaba vistiendo, lo que casi terminaba con una paliza o un kunai, estaba seguro de que esperaba una respuesta similar aquí. Sin embargo, después de un minuto completo de silencio y nada, parpadeó para alejar su estupor y miró a su alrededor. Saltó cuando vio a Aku parado justo a su lado, deslizando la puerta un poco más para poder mirarlo. ¿Qué pasa, Naruto-kun? Al mirar a la chica mayor, el Jinchuriki se sintió aliviado al ver que esta vez estaba completamente vestida y suspiró. Nada.
Solo pensé, ya sabes, apretó los dedos, al verte así, pensé que me ibas a dar una paliza o algo así. La chica mayor le sonrió amablemente. ¿Por qué querría hacer eso? Fue solo un accidente. Abrió la puerta por completo y se hizo a un lado. Sería terriblemente cruel de mi parte golpearte por algo tan trivial. Extendió la mano hacia la mesa que estaba junto a su cama. ¿Te unirás a mí? Ese seguro, dijo Naruto, todavía cansado, antes de seguir a la adolescente. No quería entrometerse si ella todavía estaba en medio de algo, pero si lo estaban invitando, ¿qué daño había en aceptar? Quería hablar con ella de todos modos, así que esto prácticamente eliminó la necesidad de preguntar. Sentándose a ambos lados del escritorio, la pareja se puso cómoda antes de fijar su atención en el otro lado. Fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de que Aku también estaba tomando té y les sirvió un vaso a cada uno antes de pasarle uno a él. El Jinchuriki lo aceptó con un gesto agradecido. Me gustaría conocerte un poco mejor, Naruto-kun, exclamó Aku, mirando a su invitado mientras bebía. Pareces una persona muy interesante. Alguien que posee un corazón y una mente fuertes. Naruto sonrió. ¿En serio? Aku asintió afirmativamente. Cuando te me apareciste en el bosque con Tsunami-san y Nari-kun, me pareciste un extraño. Al principio no sabía qué pensar, pero al escuchar tus problemas y desgracias, actué según el primer pensamiento que creí correcto. Mientras caminábamos, hablamos entre nosotros y supe tu nombre y que eras una persona increíblemente aguda que hablaba con amabilidad de los demás. Fue ese aspecto tuyo lo que me hizo sentir más curiosidad por ti, por eso deseo compartir un poco de té contigo y aprender más sobre ti. Entonces, ¿eso es todo? ¿Quieres pasar un rato agradable conmigo? Preguntó Naruto con una sonrisa de alivio. No veo por qué no. Está bien. La chica del kimono blanco tomó un sorbo de té y sonrió al niño cuando lo vio esperando pacientemente su primera pregunta. Dado que ella fue quien sugirió esta conferencia, tenía sentido que fuera ella quien comenzara, lo que hizo sin quejarse. ¿Dónde aprendiste tus habilidades de ninjutsu? El doppelganger que usaste para llevar a Inari-kun a mi campo era sólido, lo que me dijo que era un tipo de clon que se producía utilizando un elemento tangible. Pero cuando se disipó, se convirtió en humo, lo que me llevó a creer que era un clon de sombra compuesto completamente de tu propio chakra. Esa es una habilidad que no es muy fácil de aprender. Oh, eso me suena a pesca, exclamó Naruto, levantando una ceja con fingida sospecha. ¿Quieres saber dónde aprendí mis trucos? Aku se rió ante eso. Tus habilidades me fascinan, Naruto-kun. Digamos que no puedo decirte exactamente dónde aprendí mis habilidades. Si lo hiciera, entonces tú y Sabusa no confiarían en mí tan bien como lo hacen ahora, ya que ambos son ninjas rebeldes. Bueno, uno de ustedes, de todos modos, respondió Naruto antes de mirar a la chica con más seriedad. Además, si revelara ese tipo de información, también significaría traicionar a mis amigos. ¿Tus amigos? Naruto asintió. Tengo amigos en mi aldea. Si dijera algo innecesario o revelador, pondría sus vidas en riesgo. Eso no es algo que quiera hacer. Se cruzó de brazos y se reclinó. Uno de mis principales objetivos en la vida es proteger a mis amigos, y eso también significa proteger mi hogar. Después de todo, ellos son lo que más me importa. Ya veo, murmuró Aku, animándose mientras tomaba su té de nuevo. Muy bien, entonces dejaré de interrogarte sobre el asunto. Naruto sonrió, debo decir esto. Muchas de las habilidades que conozco, las aprendí por mi cuenta. Ver que los ojos de Aku se fijaban en él nuevamente le dio más explicaciones al Jinchuriki cuando la vio levantar una ceja en señal de interrogación. No soy un genio ni nada de eso. Simplemente aprendí lo que sé de dónde crecí. Levantó su té y miró su contenido. Cuando era más joven y no tenía a nadie esperándome en casa, vagaba solo por las calles. Estuve solo durante mucho tiempo y la gente no quería tener nada que ver conmigo, así que decidí aprovechar mi tiempo y hacer que la gente reconociera mi existencia como pudiera. En las calles, aprendí a luchar y a valerme por mí mismo. Tampoco tenía mucho dinero para vivir, así que vivía de la comida del bosque. También aprendí a sentir el mundo que me rodeaba y a moverme de los animales que vivían allí, lo que me dio mi fuerza y agilidad. Entonces, ¿creciste y aprendiste a sobrevivir por tu cuenta, sin nadie que te ayudara? Preguntó Aku, inclinándose hacia adelante con interés. ¿Tus habilidades fueron autodidactas? Sí, asintió Naruto, levantando su té. Aku, mirando hacia la mesa, hizo rodar su taza entre sus manos. Crecí de la misma manera.
Sintiendo que la mirada de la rubia se fijaba en ella con curiosidad, la adolescente se giró para mirarlo. Cuando lo hizo, enfrentó su expresión con una más dura. En Kirigakure, antes de conocer a Sabusa-sama, tenía mi propia familia, un padre y una madre. Mi padre era un granjero normal, pero mi madre, ella venía de un clan con un Kekoi Genkai. ¿Kekoi Genkai?, repitió Naruto, probando la palabra un poco antes de recordar qué era. Es una habilidad heredada por sangre, ¿no? La chica asintió. En aquellos días, aquellos que poseían Kekoi Genkai eran temidos y odiados por la gente, debido a los tumultuosos períodos de guerra que plagaron el país antes de eso. Mi madre ocultó su herencia a mi padre, con la esperanza de que viviéramos juntos en paz. Pero cuando me enteré de mis habilidades, y mi padre me vio usarlas, mató a mi madre y trató de matarme. El cuerpo de Aku se tensó ante ese recuerdo. Me defendí y maté a mi padre, y huí. Me quedé completamente sola después de eso. Vagué por las calles, no deseada por todos, y hurgué en busca de comida como pude. Luego levantó la vista de Sute y sonrió. Después de vivir en las calles durante muchos meses, Sabusa-sama me encontró y me tomó bajo su protección para convertirme en su arma, su soldado, un shinobi que pudiera usar para cumplir sus sueños y ambiciones. Naruto se encogió un poco ante esto. La idea de que alguien fuera llevado para ser usado como arma no le parecía algo bueno. Sin embargo, continuó escuchando, queriendo oír todo de Aku antes de agregar su propia opinión y sacar una conclusión general. Aku sonrió. Yo estaba feliz. Cuando Sabusa-sama me acogió, reconoció tanto mis habilidades como yo, y me entrenó para convertirme en alguien que pudiera serle útil, me dio un nuevo propósito en la vida. Me salvó y me dio un hogar. Por eso, ella miró al chico con una mirada firme en sus ojos y sus sentimientos firmes. Haría cualquier cosa que Sabusa-sama me pidiera. Él es mi persona más preciada, alguien a quien amo mucho. Una sensación cálida se apoderó de Naruto cuando escuchó las palabras honestas de Aku con una sonrisa. Le hizo un gesto con la cabeza a la chica después de escucharla contar su historia de su pasado, en la que encontró muchos puntos en común. Después de todo, él también creció solo, alguien que fue despreciado y odiado por muchos. Tuvo que luchar para sobrevivir y lograr que la gente reconociera su existencia, de la misma manera que lo hizo Aku. También podía entender por qué Aku le había prometido tanta lealtad a Sabusa-sama hasta el punto de declararse abiertamente su herramienta. Con todo lo que le había pasado mientras crecía, la rubia comprendía por qué le daría tanto a la única persona que la aceptó tal como era y la acogió cuando no tenía otro lugar a donde ir. La compañía y el propósito eran algo que Naruto había buscado toda su vida, y los encontró en las personas que estaban dispuestas a dejarlo entrar y reconocían su presencia. Por esa razón, no luchó contra la elección de palabras de Aku. Cada uno tenía sus propios valores y creencias, y para alguien que lograba la felicidad gracias a ellos y vivía una buena vida, Naruto no iba a cambiar eso. Supongo que es por eso que nuestros ojos son iguales, ¿eh?, preguntó Naruto con una sonrisa cariñosa. Sorprendido por su pregunta, el adolescente se rió y asintió. En efecto. La emoción volvió a brotar en su interior y Naruto se inclinó hacia adelante mientras colocaba sus manos sobre la mesa. Más o menos. ¿Cuál es tu Kekoi Genkai, Aku-chan? ¿Puedes contármelo? A partir de ese momento, Aku y Naruto comenzaron una larga y esclarecedora conversación entre ellos. Después de compartir tanto con la otra persona sobre sus vidas pasadas, al menos los aspectos que estaban dispuestos a revelar, comenzaron a hablar de otras cosas. El Jinchuriki se enfrascó en lo que la joven tenía que decir sobre sus habilidades y cómo se entrenó para usarlas. Ella era súper talentosa por lo que Naruto pudo aprender de sus historias, una persona capaz de hazañas asombrosas y capaz de idear ideas y estrategias innovadoras a primera vista. También aprendió más sobre los viajes de ella y Sabusa, lo que finalmente los llevó a su lugar aquí. Naruto también continuó hablando sobre su aventura en la tierra del Gran Río, así como algunas de las pruebas que enfrentó allí. Como lo establecieron ambas partes, ninguno de ellos reveló nada incriminatorio sobre el otro. Evitaron cualquier cosa sobre los orígenes de Naruto debido a que posiblemente pondría en riesgo la delicada alianza que habían formado y se desviaron del material que se consideraba demasiado personal. Finalmente, la atmósfera que los rodeaba se rompió con un ligero golpe en la puerta. Cuando miraron hacia allí, vieron a Sabusa de pie, mirando hacia adentro, con ojos agudos y serios como siempre. Una vez que estuvo seguro de haber captado su atención, entró. «Ustedes dos parecen llevarse bien», exclamó el hombre. Naruto le sonrió nerviosamente al individuo imponente mientras se detenía junto a su mesa. «¿Nos estabas escuchando?».
Esta es mi casa y estás hablando con mi leal subordinado. ¿Por qué no iba a escuchar? Preguntó Sabusa mientras lo miraba fijamente. También tenía curiosidad por saber más sobre el chico nuevo y extraño de la zona, así que decidí escuchar a escondidas mientras te ponías cómodo con Aku. La rubia rió alegremente bajo la mirada intimidante del Jonin. Maldito cabrón. Este tipo era aterrador. No quería hacer nada que pudiera enemistarse o molestar al hombre que blandía el enorme cuchillo, porque de lo contrario podría encontrarse de repente en el lado equivocado. Así que hizo todo lo posible por parecer lo menos amenazante posible. No quise entrometerme con ninguno de ustedes. Es solo que, me gusta conocer caras nuevas. Eso parece, respondió Sabusa con una sonrisa burlona. Eres un mocoso muy alegre. Cuando el Jinchuriki hizo un gesto tímido mientras se rascaba la nuca, el espadachín se cruzó de brazos y se sentó también. Con los tres ahora alrededor de la mesa, el Jonin comenzó a hablar de un nuevo tema. Dejémonos de bromas inútiles. Salí a ver si podía encontrar a ese perro que te está casando a ti y a la familia del constructor de puentes. Entrecerró los ojos al mirar al Jinchuriki. Ahora que sé que estabas diciendo la verdad, tenemos que hablar sobre cómo vamos a lidiar con Kato. Parpadeando al darse cuenta, Aku asintió con la cabeza en señal de comprensión. Por supuesto. Sintiendo que el momento de hablar finalmente había llegado a su tema principal, Naruto se zambulló de lleno. Viendo que tanto Sabusa como Aku estaban dispuestos a confiar en él hasta cierto punto ahora, el momento para esto era perfecto. Sé que podemos llegar a Gato fácilmente, pero hacer grandes movimientos en esta isla será imposible con esos dos tipos de negro caminando por ahí, afirmó Naruto, haciendo que el espadachín considerara sus mayores problemas. Quiero liberar este lugar de esa comadreja con gafas, pero no podemos hacer nada a menos que ambos estén fuera de escena y Gato se haya ido. Sabusa asintió. Eso es un hecho. Pero enfrentarnos a esos dos, incluso con Aku y yo luchando en tándem, no nos hará ningún bien. Esquivó el hecho de que en su camino de regreso a este lugar se detuvo en su antiguo escondite. La carnicería que encontró allí fue casi nauseabunda, por lo que el Jonin decidió ignorar el descubrimiento para el beneficio tanto de su estudiante como de su invitado. No necesitaban saber que ahora estaban solos. Si bien confío en las habilidades de mi subordinado, contra dos oponentes de ese nivel, no duraríamos 10 minutos al aire libre. Necesitaremos aislarlos y derribarlos uno a la vez. También necesitaremos tomarlos por sorpresa. Una mirada confiada brilló en sus ojos, mientras una sonrisa se extendía por sus labios cubiertos. Esa es mi área de especialización. Apuesto a que sí, pero, Naruto frunció el ceño al recordar otros detalles importantes. Ah, sí, ¿cómo podía olvidarse de algo así? Hay algo que debes saber sobre uno de ellos. Ese tipo Idan, el compañero de Kakuzu, y lo golpeé con un ataque desde un punto ciego que debería haber convertido sus entrañas en lodo y sumergido bajo el agua durante más de 10 minutos. Incluso después de todo eso, se las arregló para levantarse y venir hacia mí como si no le hubiera afectado en absoluto. Esta información hizo que el espadachín frunciera el ceño. ¿No pudiste matarlo? Lo hice. El problema es que no murió, respondió Naruto con una mirada vacía en su rostro. No sé qué hizo ni cómo lo hizo, pero si fue capaz de sobrevivir a un ataque como el que le lancé y levantarse, entonces no creo que pueda morir tan fácilmente. Sabusa se frotó la barbilla pensativamente, mirando hacia un lado para ver a Aku también mirando intensamente la noticia. Entonces, no solo estamos lidiando con el monstruo de Takigakure, sino que también tenemos que encargarnos de ese tipo, una persona capaz de sobrevivir a un golpe mortal directo sin sufrir un solo hueso roto. Por más aterrador que fuera, Sabusa no se conmovió con el tema. Todavía tenía la intención de matar a ambos hombres con su espada. Después de pensarlo por un momento, el Jonin se armó de valor para una posible solución. Por lo que entiendo, ambos están buscando a dos grupos diferentes de personas. Kakuzu para mi grupo y Idan para ti y la familia del constructor del puente. Si podemos mantenerlos divididos como están, entonces estoy seguro de que podremos vencerlos. Se fijó firmemente en Aku. Primero eliminaremos a Idan. La niña mayor asintió afirmativamente, su propia expresión reflejaba lo que Sabusa estaba pensando. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Sabusa miró a Naruto y vio que el chico también los escuchaba atentamente. Necesitaremos atraerlo a un área donde podamos usar el campo de batalla a nuestro favor. Aku dijo que podrías usar clones de sombra, ¿verdad? Ver al rubio asentir provocó una sonrisa en el espadachín. Úsalos para que Idan te siga hasta el puente incompleto.
Cuando lo hagas, usaré mi niebla para eliminar su campo de visión y cortarle la garganta. Reconociendo este plan de acción, Naruto le dio al espadachín una mirada más seria mientras reflexionaba más sobre sus acciones para mañana. Mientras ustedes se preparan, volveré a la mansión de Gato y lo capturaré. Ambos tipos de Akatsuki están en diferentes partes de la isla, así que estoy bastante seguro de que podré entrar en esa monstruosidad y tomarlo antes de que tengan la oportunidad de responder. Tal vez también podamos obtener algo de influencia adicional sobre ellos si tenemos a ese tipo como rehén. Está bien, murmuró Zabuza mientras fruncía el ceño. Puedes esconder a Gato en la aldea y ocuparte de él después. Quizás cuando Kakuzu se dé cuenta de que su sueldo se ha ido, simplemente se levante y abandone la isla. Al ver que Naruto asintió, el Jonin lo señaló. Puedes enviar clones de sombra para que lo vigilen y se aseguren de que se mantenga ocupado mientras nosotros nos ocupamos de su compañero. Naruto sonrió y estiró sus dedos para que sus crujidos resonaran por toda la habitación. No hay problema. Zabuza se rió entre dientes ante su entusiasmo. Eres un niño muy extraño, tan tranquilo y brillante. Incluso cuando la situación es seria, no muestras ni un ápice de perder la calma. Supongo que es por eso que le gustas a Aku. El Jinchuriki miró a la adolescente mayor y la vio sonriéndole, lo que hizo que se sonrojara un poco y se frotara la cabeza. ¿Crees eso? El espadachín se puso de pie y comenzó a caminar hacia la puerta. Cuando se detuvo en la salida, se dirigió hacia los niños y les dirigió una mirada considerada, particularmente al enano de cabello rubio. Confío en ti lo suficiente como para contarte como un aliado hoy, mocoso. Sin embargo, aunque no deseo dañar a la familia del constructor de puentes, si haces algo que lastime a Aku o la haga llorar, no dudaré en cortarte donde estás parado. Le hizo un gesto cortés a Naruto y se despidió, dejando la habitación con un poco más de frialdad que antes. Parpadeando después de ver al alto Jonin irse, Naruto miró a Aku y le dio una débil sonrisa. Creo que finalmente me he encariñado con él. El adolescente mayor se rió y dijo, me alegro. Significa que no tiene ningún problema con que tú y yo seamos amigos. Esto hizo que el aura que rodeaba a Naruto brillara aún más. Claro, el espadachín todavía parecía un poco duro, pero al menos Naruto estaba llegando a algún lado con el tipo. Sin embargo, no querría quedarse solo con él. El hecho de no tener cejas le daba escalofríos. Continuará. Nota del autor. Otro. Hombre, los voy a repartir rápidamente. De todos modos, otro capítulo divertido que escribí. Naruto dejó a Idan ciego con un rápido Gekhan en un árbol como lo hizo con Mizuki en lugar de luchar contra él directamente, inteligente, porque lo matarían en los primeros minutos contra el tipo, y se fue con Tsunami e Imari. El mejor golpe y fuga de todos los tiempos. Debido a que Idan estaba prácticamente empapado y cargaba esa pesada guadaña, que él mismo dijo en el canon que inhibe sus movimientos, no pudo atrapar a Naruto, quien pudo cubrir su escapada de la misma manera que usó contra Kakashi en la prueba de la campana, y debido a que Idan no conoce ningún jutsu para superarlo, lo perdió. Mientras Idan lo perseguía, Kakuzu irrumpió en el antiguo escondite de Zabuza y masacró a todos los que estaban allí. Todavía lo está persiguiendo, y Naruto finalmente conoce a Aku y Zabuza, Jai. Originalmente escribí que Aku era un chico, pero mientras reescribía este arco me dije a mí mismo, ¿qué haría un escritor de fanfic? Así que pensé, al diablo con todo esto y la convertí en una chica. Ahora el mundo de Naruto tiene un poco más de sentido porque ahora es una chica. Debido a que Naruto no lleva una banda para la cabeza de Shinobi y los conoce en términos amistosos, Zabuza fue más complaciente al escuchar lo que tenía que decir. Siendo más razonable, ya que no se encontró con el grupo de Kakashi en este arco y no ha jurado venganza contra nadie, y no mataría a personas directamente sin una buena razón, escuchó lo que Naruto tenía que decir y fue a investigar si su historia era cierta. Ahora deciden eliminar a Idan mientras intentan evitar a Kakuzu donde sea que esté ahora en la isla. Zabuza es un hombre inteligente que conoce bien a sus enemigos. Dado que sabía tanto sobre Kakashi, también tendría sentido que conociera a muchas otras personas notables, incluidos Idan y Kakuzu. Pero nunca vimos el alcance de ese conocimiento, así que lo amplié en este capítulo. Ah, sí, y para todos los que se preguntan por qué puse a Idan como miembro de Akatsuki tan temprano, es porque estoy tratando de alinearlo con la línea de tiempo que reuní del episodio 309 de Naruto Shippuden. Apareció antes de la brecha de 3 años en ese episodio en un flashback con Akatsuki, así que supongo que ha estado con el grupo por un tiempo en función de cómo estaba discutiendo con Kakuzu.
En esta historia, solo ha estado con el grupo durante 2 meses, por lo que es nuevo. Espero que todos estén esperando con ansias el próximo capítulo, porque ahí es donde comienza la acción. Paz.